Buenas, buenas. Probando, probando. Supongo que suena todo bien. Grabando este episodio desde Twitter Spaces, esperando que la gente se empiece a unir. Pretendo que todo el mundo que entre en esta sala participe, porque lo que quiero es que todo el mundo celebre el día del podcast, que nos digan qué es lo que escuchan, si tienen podcast, qué objetivos tienen, y este va a ser un espacio de paz y alegría donde en principio no van a haber debates complejos, sino solamente quiero que la gente salga contenta diciendo qué guay es el podcast, que nos cuente su experiencia y que salgamos con unos cuantos podcasts en las espaldas o en los feeds, mejor dicho, en los feeds para escuchar. Así que cualquier persona que está aquí va a poder hablar. Si queréis levantar la mano, si no, yo voy a ir poniéndos y vosotros ya rechazaréis la subida o la aceptaréis, ¿vale? Voy a ir un poco en orden, ¿eh? Lo que me sale aquí en el esto. A ver, primero, a ver si me aclaro yo ahora en Spaces cómo se invita gente. Voy a invitar a 2, porque así si uno falla, caen 2. A ver si me los aceptan. Y la idea es que nos expliquéis un poco qué es lo que más os gusta del podcast, por qué empezasteis en el mundo del podcasting, ya sea como oyentes o como creadores, y que nos recomendéis cosas. Tengo unas cuantas preguntas preparadas para el que sí tenga podcast. Venga, voy a seguir enviando participaciones. Pum, pum, a todos los de la sala. Luego ya nos mutearemos. Vale, en principio tenéis que haber tenido todos una invitación para subir a hablar. Si nadie le da, entiendo que no queréis / no podéis. Pero lo suyo sería que alguien más que yo hablase, porque entonces vea celebración estamos haciendo. Por aquí me dicen en el Twitter escrito, me pillas mal, pero estoy escuchando. Yo me imagino que esto es algo que puede pasar. Bueno, pues mientras si alguien se anima, pues voy explicando yo cada uno que entre voy a repetir toda esto. Quiero que todo el mundo que entre participe y hablemos de lo que más nos gusta de los podcasts y que recomendemos podcasts, ¿vale? O sea que mi intención es que todo el mundo hable aquí. Bueno, empezaré yo. ¿Cómo empecé en el mundo del podcast? Mira, ya por aquí vienen. Pues no voy a empezar. Quiero que empecéis vosotros. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Alex? Hola, bueno, yo no tengo mucho que decir sobre el tema en sí, pero sí sobre otra variante, que es que yo vengo de la radio y entonces también tiene algo que ver, pero como tal yo no tengo podcast, no tengo un podcast que haya creado y tal, pero sí como oyente sí lo he hecho, sí lo he escuchado. Bueno, pero entraste en el mundo del podcast como oyente. Pues cuéntanos, ¿cómo entras en el mundo del podcast? Pues totalmente de casualidad, porque esto era en el año 2007 cuando yo descubro iVoox. A la hora de querer colgar nuestros audios, los programas de radio que hacíamos, y a partir de ahí, pues desde entonces soy de la comunidad de iVoox y he ido escuchando diferentes podcasts y productos, pero siempre basados en productos directamente de radio pasados a podcast. No de originales de podcast, por así decir. Ya. Gente que hace el trabajo, hace el trabajo, ¿no? En su casa y entonces lo sube, que sería un poco pues la idea que yo entiendo como podcast. Aunque bueno, hay muchas variantes hoy en día, ¿no? Sí, ese es uno de los famosos debates. Yo ahí me gusta diferenciarlo entre formato podcast y podcasting, que no es lo mismo. Y ahí se entiende mejor. Porque... Sí, el video podcast también, ¿no? Que al final es como una nueva manera de comunicar, que yo creo que es muy interesante, pero que al final se resume más en la venta de tu producto a través del vídeo para llegar al podcast, lo cual a mí me parece muy bien, ¿eh? Como profesional de la radio, el hecho de que se popularice ese tipo de video podcast también nos va bien, porque promociona a la radio y también al podcast, ¿no? Sí, no, a ver, todo lo que ha aparecido desde entonces, que si Podium, que si Podimo, etcétera, etcétera, todo ha sido en favor del podcast. Luego ya que cada uno le ayude o perjudique personalmente en su podcast, eso es un tema aparte. Pero en general ha ayudado a que ya no tengamos que explicar qué es un podcast, que la gente sepa lo que es un podcast y solo con eso, que se hagan en la tele, aparezca gente diciendo que se va a hacer un podcast.
en series, en Sexo Nueva York sale la palabra podcast, salen muchas series ya. Entonces ya es algo que por lo menos se conoce, que ya hay que celebrarlo eso. Hay otra cosa que también me llamó mucho la atención. Hace unos meses hablé con un chaval que a lo mejor tenía 17, 18 años. Y me dijo que había visto en Cataluña Radio que hay un programa de adolescentes que se llama XL. Y me dijo que lo había visto a través de TikTok. Entonces me llamó mucho la atención como la radio al final llega a un público al que la misma radio siempre ha dicho que tiene problemas para llegar, que son los adolescentes, y lo hacen a través de TikTok, a través de pequeños cortes y esos podcasts también. Yo estoy descubriendo muchos podcasts en TikTok y eso que yo me muevo mucho en el mundo del podcast y me salen gente que no conozco y cuando empiezo a indagar los veo ya que tienen, eso sí, están muy vinculados con YouTube y los veo que tienen, pues no sé, 99.000 seguidores, que dices, ostras, y yo no había oído hablar nunca de este podcast. Sí. Pues sí, a partir de ahí va muy bien para bueno, son nuevas maneras de comunicar y de entender, que está muy bien. Pero al final lo que te digo es que hay un soporte que es vídeo que es imprescindible. Entonces, viene ahí un poco la duda. Yo recuerdo haber escuchado algunos podcasts de Podio muy buenos, como El Gran Apagón, me acuerdo, que aquello era una ficción sonora. Sí. Salgo en 3 episodios, de esa ficción. ¿Ah, sí? Sí, hago de podcaster. Me suena, sí. Pues estaba muy bien, estaba lleno además de buenísimos actores, se hicieron un trabajazo, pero mi duda es si eso al final tiene una repercusión económica, porque esa serie pues, seguramente costó mucho dinero para hacerlo. ¿Qué tipo de rentabilidad puede llegar a tener, sabes? Yo creo que hay algunas cosas que necesitan meter dinero por otro lado. O sea, Podium consigue dinero por otro lado y ahí se financian las ficciones. Sí, no sé si en el futuro una especie de product placement o alguna cosa parecida, pues se podría ver en una ficción sonora como en este caso, el del Gran Apagón. No sé, sí. Yo estoy luchando con eso, para que las empresas dejen de hacer podcast de hecho, el lunes mi podcast va de eso. Dejen de hacer podcast de entrevistas a sus clientes y se metan más en narrativo y en ficción con product placement y con brandeado. Fíjate que hace un tiempo estuve hablando con un compañero de radio, entonces pues, la idea de hacer algo en Madrid, yo estoy ahora en Madrid, para hacer, pues, para grabaciones de podcast, y él me decía siempre, mira, el podcast al final es una cosa que se hace de forma alternativa en un sitio de la radio, un sitio específico, y ahí más o menos es como otra línea de trabajo. Pero de momento nos damos cuenta de que no hay una profesionalización como tal, o que las empresas que podrían hacerlo no tienen aún un gran interés por ello. Algo así me decía. Que también es otro tema de debate. Sí, tanto. Alex, ¿ves pensándote qué podcast recomiendas? Mientras voy a dejar hablar y aviso a todos los que están entrando. Todos los de esta sala quiero que hablen. Así que todos tenéis una invitación para hablar. Si no la aceptáis, entiendo que o no queréis o no podéis o estáis indispuestos, os da vergüenza. Pero todo el mundo está invitado a hablar, que todo el mundo celebre el día del podcast. Y ahora quiero hablar con Podway, que no sé quién estará detrás de Podway. Muy buenas. Hola, ¿cómo están todos? Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Vargas, el fundador de Podway. Nosotros somos una agencia independiente colombiana, líder en la región andina. Y bueno, felicitaciones, feliz día del podcast. Y más que hablar, quiero es escucharlos y escuchar un poco de lo que pasa en el mercado en el que están ustedes, que obviamente pues es España, porque a veces tengo cierta percepción de las compañías en general de tecnología que a veces confunden que la audiencia que consume contenidos en español es toda en España, cuando en Latinoamérica pues ya se han elevado muchísimo las audiencias. Entonces quiero escuchar las historias y lo que cuentan ustedes, y felicitaciones porque hacemos parte de este ecosistema de podcast en el mundo. Y Alejandro, ¿cómo te metiste en el mundo del podcasting? Yo llegué al mundo del podcasting porque trabajé 15 años en la radio tradicional, en la radio lineal, musical,
y después de un tiempo que se acabó este trabajo allí, empecé a buscar como algunas respuestas de hacia dónde iba todo este tema y hacia dónde iba a evolucionar el audio, y encontré el tema del podcast y del podcasting, y decidí empezarlo a trabajar desde hace 4 años con la agencia, con Podway, y adicionalmente soy consultor para Spreaker en toda la región. Hago el business development, que es traer catálogo y crear conexiones con las agencias mediante los marketplaces en donde se compra estos espacios de publicidad programática. Entonces estoy viendo varias cosas en toda la línea, pero obviamente el foco es el desarrollo de la agencia como medio independiente en esta parte, en Colombia. Así fue como llegué al podcast. Muy interesante. Pues mira, voy a seguir hablando con las personas. Vuelvo a repetir, todos los que estáis aquí, en teoría tenéis una invitación. No sé si caducan, me han dicho una persona, me ha caducado la mía, así que le cancelaré, le he vuelto a dar. Si alguien quiere que me escriba en los chats y entonces le vuelvo a invitar. Pero en principio quiero que todo el mundo hable, que todo el mundo me explique cómo llego al podcast y recomendaciones de podcast. Sigo con el orden que me sale a mí en la pantalla. Ahora se ha adelantado el icono de Salud Martínez, así que si está disponible, quiero hablar con Salud Martínez, amiga mía y presentadora de PodTalks. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Feliz día a todas y a todos. Eso, feliz día del podcasting. Oye, qué interesante y cuánta gente. Qué guay, qué maravilla. Sí, a ver si salimos de aquí con podcast para escuchar con deberes. Claro. Pues mira, yo es que he estado escuchando a Alejandro, porque he llegado un poquito más tarde. Y bueno, pues yo, un poco para la mayoría que no os conozco y no me conocéis, yo realmente pues lo que tengo que ver en el mundo del podcast es que soy la que ayuda a que os escuchen más con marketing y comunicación y presentando PodTalks que organiza Sune. Exacto, aprovecho para meterte la presión. ¿Cuándo empezarás ya a abrir tus servicios específicos de marketing para podcasters y cosas así? ¿O un podcast que hable de esto? Esto hace tiempo que lo dices, pues, pero no lo promocionas. No lo promociono, es que no voy tan de culo que no lo promociono. Y mira que sí que trabajo con podcasters, con todo el tema de la comunicación y la estrategia en redes sociales. Muy, muy a favor lo que decíais de TikTok, tanto para radio como para podcast. Pero sea bien TikTok como Instagram, que Instagram, por mucho que nos quejemos del algoritmo, sigue siendo muy potente. Y creo que sí, que a ver, o tienes una comunidad ya creada muy, 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 muy fuerte en tu sector, o crear un podcast y que por ciencia infusa o por posicionamiento en la plataforma vaya a llegar a muchísima gente, pues es darte, con perdón de la expresión, pues de hostias contra una pared. O sea, tienes que moverlo mucho para que la gente lo conozca. Es para muy que cada difícil. vez... claro. O sea, es que viralizar algo, un contenido, sea audio, sea audiovisual, es complicado. Sí. Entonces, no es algo que parece que es súper fácil. Hay mucha estrategia detrás. Incluso aunque tú tengas una comunidad, el acostumbrarle de repente a escuchar el podcast, ¿no? Si una comunidad que lee libros, no es tan seguro que vaya a escuchar el podcast sobre libros. No es tan seguro. Habrá muy pocos que lo hagan porque ellos te siguen porque recomiendas libros o porque lees o porque lo que sea. O si tú haces fitness, pues te siguen porque haces fitness. No porque hables en un podcast con gente que hace fitness. ¿Sabes? Como te siguen por un motivo. No, si te haces el podcast, pues bueno, pues como si te quieres comprar una peonza. Sí, y te siguen por un motivo y te tienen que seguir de mucho tiempo. Pues como por ejemplo lo que le pasa a Mitre. Mitre va subiendo y cada vez tiene más seguidores, más gente que escucha su podcast, sí, pero el grosso lo tiene porque lleva muchísimos años en medios de comunicación claro. y con todo lo que hizo el movimiento de claro. que corren. Claro, bueno, incluso estirando el chicle que dicen, no, claro, pero tenían ya terreno en YouTube un montón de comunidad. No vinieron, se juntaron en el patio de su casa, como dicen, ¿no? Se pusieron un jardín y ahora lo han petado. Bueno, a ver, eso está ya resumido que hasta ella les ofendería. Claro, y porque también es verdad que quienes seguían Operación Triunfo también conocían a Carmina. O sea, quiero decir, pues o igual que en algún momento también hemos puesto el ejemplo de Molo,
de su podcast, que es que sí, que hay mucho trabajo detrás. Mucho. Y al mismo tiempo, por eso te digo que hay tantísimo trabajo detrás que en casa del herrero, cuchillo de palo. Yeah. Entonces yo, genial, currando con todo el mundo, pero luego llega el momento de decir, ostras, ¿y si me lanzo ya y hago mi podcast sobre todo el tema de estrategias de marketing, sobre tal, sobre no sé cuántos, para todo el tema de podcasters? Me encantaría, pero y lo llevamos hablando, ni se sabe, sí. ¿Verdad? Hay que hacerlo. Bueno, sí. ¿Y cómo entras en el mundo del podcast? Yo no sé si es a través de Clubhouse o no. Pues yo ya estaba escuchando podcast, pero claro, no conocía la misa a la mitad de lo que escucho y de lo que conozco hoy. Y fue pues gracias a Clubhouse. O sea, que a pesar de que hay mucha gente que lo desmerece y dice, o sea, duró 2 meses. Pero vaya 2 meses. O sea, entonces, vaya 2 meses. Claro, el que claro. fue nuestro Erasmus. Claro. Y encima, pues imagina que en ese confinamiento lo pasa sola. ¿Cómo no voy a escuchar Clubhouse podcast? Y me vi todo iba al día en Netflix. Claro. Entonces, claro, yo ahí coincidí contigo, con Poveda, con Xavi, con más gente, que me recomendabais muchísimos podcasts, debatíamos muchísimo, y luego yo ahí creé una sala a modo programa. Yo era me creo que es mi programa de todos los domingos, música, podcast y vermú, y estábamos tomándonos el vermú y hablando de podcast, y creamos ahí una comunidad muy chula en torno a podcast, porque además ¿te acuerdas que mandábamos deberes? Yo mandaba deberes de decir, venga, por la semana que viene vemos esta serie, escuchamos este podcast y este disco y lo comentamos. O sea, era muy guay. Y de ahí yo también pasé a tu membresía, que me encanta, tu formación de quiero ser podcaster. Y también comencé a dar yo allí alguna que otra masterclass. Es verdad, sobre además lo que hemos dicho de marketing para podcast. Es que, claro, es como muy específico, pero es que es verdad. No es lo mismo marketing que marketing para podcast. Ya. No, y sobre todo el cosas que damos por hecho siempre. O sea, al final, mi marketing también tiene que ver mucho con un eslogan muy mío que es no demos las cosas por hecho y utilizamos mucho la lógica. Y es, ¿cómo voy a hacer que nuevos usuarios vayan a escuchar mi podcast? ¿Y por qué deberían de escuchar mi podcast? Por mucho que yo crea que soy la hostia, ¿por qué deberían de escucharlo? ¿Y cómo lo voy a hacer? Sí, incluso a veces es cosas que dices, bueno, claro, tiene sentido ya, pero no lo estás haciendo. Exacto. Eso como todo. A veces cuando yo en esto de quiero ser podcaster, la gente me decía, pero oye, no hay ningún vídeo que digas cómo se exporta el audio. Y yo decía, pues tienes razón, no lo hay, porque lo daba por supuesto que todo el mundo sabe poner exportar audio. Pero claro, el que sabe nada, pues no lo sabía. Bueno, ve pensándote recomendaciones. Voy a hablar con el siguiente. Vale. Hablo con Javier López. Muy buenas. Javier, puedes quitarte el micro. Si no, pasamos al siguiente. Bueno, pues paso a Mar. Mar Monsoriu, buenas. Hola. Hola, ¿se me escucha? Ahora sí. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Feliz día del podcast. Cuéntanos, ¿cómo te metes en el mundo del podcast? Bueno, pues yo de una forma parecida a como han dicho, es decir, pues descubrí pues a principios de los años 2000, prácticamente cuando apareció, porque bueno, yo me dedico también como compañera de marketing internet desde pues, hace 20 y tantos años, y entonces pues descubrí muy pronto el formato, fundamentalmente pues de como estaban comentando, de programas enlatados. A mí me pareció muy interesante la posibilidad de hacer podcasting nativo. Yo es que los llamo así, podcast nativos, es decir, aquellos que no están vinculados a un programa de radio. Tal es así que en el año 2007 yo lo que hice es en la Generalitat Valenciana, en este caso, promocioné el primer concurso nacional que hubo de podcast
precisamente, y se me ocurrió hacerlo de alguien que podía tener interés en grabar algo, que eran las bandas de música de la Comunidad Valenciana, sobre todo de la gente joven de las bandas de música. Entonces, bueno, pues con motivo del Día Mundial de Internet, que es el 17 de mayo, pues creamos este concurso, fíjate, ya entonces. Y a partir de ahí he estado muy, muy cerca del fenómeno, más como oyente, más como promotora, si quieres, que yo como autora de podcasting, porque a mí realmente me gusta más escribir, digamos, yo soy más de hacer guías, de escribir libros y este tipo de cosas. Y no me veo como autora de un podcast, aunque hice uno, pero digamos como una especie de experimento para un trabajo de fin de máster, por una cosa que tú haces muy bien y yo muy mal, Sune, yo es de donde te conocí. Yo soy negada para editar audio, de verdad. Yo creo que hay que tener un don, en serio, que no es una cuestión solo de técnica, o sea, yo he hecho cursos, me he estudiado, he visto todos tus vídeos, he hecho de todo, pero no tengo esa gracia, es decir, como el que tampoco sé pintar bien, cada uno pues es muy libre. Exacto, en lo de pintar me apunto. Sí, en serio. Y en cambio, pues mira, escribiendo me he ganado la vida bastante bien, claro, ¿no? Desde hace muchos años. Entonces yo creo que cada uno lo suyo. Es decir, que hablar es muy fácil, pero tener que decir, hay que saber qué tienes que decir, tienes que tener gracia, pero luego también hay una parte importante que es de edición de ese audio que tú haces muy bien, pero que desde luego yo no sé hacer. Y entonces para hacer algo amateur y encima hacerlo mal, pues mira, me he dedicado en un momento de ayudar a otra gente, a seguir mi camino y a estar tan feliz en mi campo y siendo una oyente entusiasta de un montón de podcasts. Sí, tanto, te sigo y siempre estás comentándolos. Te falta... Es que me encanta, como medio me encanta, de verdad, es mi medio favorito. ¿Te falta algún libro o alguna historia relacionada con podcast? Porque tienes libro, libro de Twitch, ¿no? Tienes libro de Twitch, tienes libro de Alexa. Sí, claro, y de TikTok incluso, y ahora estoy haciendo otra plataforma, otra cosa. Pues mira, de podcast, si te soy sincera, sí que tengo una cosa a medias. Ah, bien. Sí, la tengo a medias, que ya hablaremos más adelante, y lo paré porque creo que, o sea, lo que estaba haciendo aún era demasiado, entre comillas, o sea, aún no estaba el mercado maduro, por así decirlo, porque a mí me pasa que a veces me adelanto desde el punto de vista de lo que escribo en el campo tecnológico a lo que necesita el mercado. Ahora cada vez me voy acercando más. Es decir, por lo menos ahora he sacado una guía de Alexa cuando ya la gente tiene Alexas en sus casas. Y no como, por ejemplo, cuando saqué el de redes sociales en el 2008, que la gente, o sea, mucha gente me decía que pusiera redes de contacto, no sabían ni lo que eran las redes sociales, ¿sabes? Cuando yo hice mi guía. Entonces, voy así. Entonces, sí que tengo algo en ello, es decir, es que lo tengo hecho a medias, ¿no? Y yo creo que lo acabaré. Entonces, de verdad que estoy feliz de compartir el Día Mundial de Podcasting con todos vosotros, que os animo a seguir en este campo, sobre todo a los que sois profesionales del podcast, y que yo desde mi modestia y como oyente, pues haré todo lo que esté en mi mano, vaya por apoyaros. Dinos una o dos recomendaciones de podcast. O cualquier otra cosa, porque a lo mejor lo dices un canal de Twitch. No, ¿sabes qué pasa? Bueno, yo sí que es verdad que tengo un podcast favorito. El tuyo lo podría también recomendar, por supuestísimo, para toda aquella... O sea, yo creo que el tuyo es un imprescindible, ¿no? El Quiero Ser Podcaster para todas aquellas personas que quieran empezar en el mundo del podcast y hacer algo mínimamente profesional, o sea, o por lo menos que tenga un buen acabado aunque sea amateur, ¿sabes? Eso es un básico. Pero bueno, de entre todos los que sí, de verdad, de entre todos los que escucho, yo quizás estoy más vinculada a un podcast en particular, que es a Spurna, de Jordi Yatzer, porque prácticamente empecé a escucharlo desde el principio. Jordi venía de otro podcast de mucho éxito que se llamaba Economía Directo, que tiene más de 10 años, que es un básico del mundo de la economía, que os lo recomiendo también, que es genial. Ese podcast, pues él sigue colaborando ahí, pero bueno, se independizó. A mí como me gustaba, que lo escuchaba, pues cuando se independizó y montó Spurna, empecé a escucharle también. A partir de ahí, como fan, pues mira, contacté con él, nos hicimos amigos, y entonces cuando yo saqué mi guía de Twitch, entonces él también contactó conmigo en ese sentido, y entonces montó su canal de Twitch basado en mi guía. Y acabé yo siendo moderadora de su canal de Twitch, en donde sigo, y ahí estoy casi todas las noches. ¿Y esto que hace en Twitch es como graba el podcast en Twitch o es otra cosa aparte del podcast? Pues inicialmente él
empezó haciéndolo por separado, es decir, tenía el podcast iba por un camino y la emisión de Twitch por otro, ¿vale? Es decir, la emisión de Twitch muy al principio era como una cosa más lúdica, si me permites, en tanto que al podcast o bien se preparaba un tema o bien invitaba a alguien y era una cosa más seria. Pero con el tiempo se ha fusionado ambos canales, por así decirlo, y entonces lo que hace es, ya la comunidad ha crecido muchísimo, le ha ido muy bien a Jordi, muy merecidamente, por cierto, y entonces él pues graba, o sea, emite un Twitch, o sea, una sesión de Twitch, por ejemplo, un día por la noche o a veces por la tarde también, y entonces a los de la comunidad nos ignora durante una hora porque esa primera hora está, digamos, entrevistando al invitado. Y luego, es decir, tenemos como otra hora donde se puede hacer preguntas a la persona invitada. Luego él lo edita y lo saca Espurna en formato podcast y también hace una especie de edición que lo acaba publicando el Twitch, también lo sube a YouTube. O sea, lo optimiza. E incluso hace cortes para TikTok. Sí, Imagínate si es transmedia. Me parece perfecto. ¿Y tiene un horario fijo de transmisión o es cuando...? Porque normalmente cuando tenemos invitados en los podcasts es muy cuando puede el invitado. No es un horario fijo. Sí, pues vamos a ver, mira, él está emitiendo todos los días sobre las 10 de la noche, ¿vale? No es las 10 matemáticamente, pero vamos, normalmente sobre las 10, podría ser 10 menos 5 o 10 y 10, ¿vale? Pero aproximadamente todos los días a las 10 de la noche y también por las tardes, pues ahí sí que por la tarde es más flexible entre las 4 y las 5 aproximadamente, pero la noche sí que suele ser las 10. Muy interesante esto que hace. Él tiene un par Jordi tiene un par de podcasts más, pero el que yo sigo más entusiastamente es Espurna. Tiene otro de tecnología que se llama Chiskra, que en realidad significa lo mismo. Espurna es chispa en valenciano, Espurna es chispa en no sé qué otro idioma. Y luego tiene otro de análisis de libros, que está muy bien, que se llama que es curioso, que se llama El Sextante, que va contando algún libro, pero de una forma muy analítica. Qué curioso, Salud también es de Valencia, así que si algún día hacéis una quedada... Por supuesto, no, incluso de invitada, súper invitada al canal de Jordi Yasser también es valenciano. Pues mira, cada vez hay más gente de Valencia. Pero no nos conocíamos por ser de Valencia, nos hemos hecho amigos después y de hecho en el canal hay muchos valencianos, pero hemos coincidido de casualidad. Qué curioso. No nos conocíamos. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Mar. Sigo hablando, luego si eso participas en otras cosas. Claro que sí, un placer y un saludo muy grande a todos. Esto que ha comentado Mar es muy curioso. A mí, quiero que reflexionéis en esto. A mí me pasa que me doy cuenta que el 80% de podcasts que escucho, sin haberlo buscado aposta, son de gente catalana, hablando en castellano, pero son los que al final me acaba atrayendo. Un día me puse a mirar y dije, pero si todos los que escucho los tengo a media hora en coche, qué casualidad que como catalán mi gran mayoría de podcasts son de gente de Cataluña. Esto lo flipé bastante. Eso es algo curioso porque también sucede en la radio que muchas de las estrellas a nivel nacional son también de Barcelona. Hay mucha cultura de radio en Barcelona. Sí, pero no sé, yo no sé si es que será como, bueno, son los que me suenan, que hablan como mis amigos, no sé si tiene algo que ver la forma de depende del tipo de podcast también, si es muy profesional también tiene que ver tal vez de que hay más empresas dedicadas a la gestión y a la creación de podcast en Barcelona, por ejemplo. Sí. No sé, bueno, quería saber si el resto, si a la gente le pasa, por ejemplo, Mar, veo que se ha enganchado uno de Valencia, que a lo mejor también le pasa por lo mismo, se siente como identificada. Quiero hablar con Javi Layunta, buenas. Hola, buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, felicidad del podcast. Community manager de PodTalks. De PodTalks. ¿Cómo te metes en el mundo del podcasting? Bueno, yo lo que flipé bastante con el evento porque el nicho tan fuerte que hay ahí detrás, del mundo del cómic, del cine, del marketing, de la comunicación, del humor. Bueno, vi un nicho bastante amplio, ¿no? Y como ahora está bastante en auge, ya no solo el tema de podcast, sino el tema del audio social, ¿no? Que ya tenemos aquí incluso altavoces Alexa, que es la Google Home. Claro, el propio móvil ya es un dispositivo de audio, pues claro, lo llevas a cualquier parte y esto para el consumidor
es un formato pues muy sencillo de consumir, ¿no? Claro, cabe destacar que tú vienes del mundo de marketing, ¿no? Y entonces sí. por eso hablas también de ello. Exacto, exactamente. Y la verdad que viéndolo entre bambalinas, por decirlo de alguna manera, porque como estaba ahí compartiendo los mejores momentos en redes sociales, aprendí mucho de gente pues como tú, Sune, que ya sabes que me he metido en quiero ser podcaster, incluso también aprendí con mucha gente del Terrat, con Salud, con Ana Reyes, con todo el equipo que hay detrás también del evento, ¿no? De Podtalks, el grupo humano, pues aprendí muchísimo. Entonces, pues nada, aquí estoy editando mi propio podcast. Al final te has enganchado. Pero antes del evento de Podtalks, ¿tú escuchabas podcast? Yo escuchaba podcast, sí. Sobre todo escuchaba bastante a Berto Romero y a Buenafuente. También escuchaba bastante a Marketing for E-Commerce, que es otro podcast. Sí, me suena, sí. Reason Why también lo escuchaba bastante, porque son medios que escuchaba bastante. Y luego ya pues a influenciadores como Vilma Núñez, Joan Boluda, todo, como ves, todos son muy de nicho, ¿no? Lo de comunicación y marketing, lo que escucho. Pero, por ejemplo, el podcast vuestro también, el de los mensajeros con H. ¿Mensajero? Ya me enganché, ya he escuchado un par de episodios, no voy a hacer spoiler, pero ya os voy dejando vuestras impresiones sobre Hulka, o que no se puede decir sin Hulka ahí. No, es la masa madre. Tiene todo sentido. Si en España Hulk fue la masa, Hulka tiene que ser la masa madre. Eso es así. Eso es así. Eso es así. Exactamente. Eso es así, la verdad que sí. Y la verdad que estos son los podcasts que yo escuchaba, bastante del sector, bastante escuchaba esto. ¿Y este que estás preparando, sobre qué temática es? Bueno, lo he llamado Podcast a la Fuerza porque... porque al final fue el empuje del evento, de Sune estar ahí detrás, de Salud también me dijo, venga, tienes que sacar un podcast, la Ana, entre todos, ¿no? Y dije, jolín, de este empuje que me han dado, pues es Podcast a la Fuerza, ya está, lo hago y ya está. El tema que quiero tratar es sobre todo temas de actualidad relacionada con redes sociales, del marketing, qué formatos de comunicación pueden utilizar los que son social media y community manager, temas de storytelling para que una marca pueda conectar mejor con las personas y de ahí conseguir clientes, temas de gamificación y de videojuegos, porque también es otra de mis pasiones, entrevistas que estéis invitados también. Entonces, todos estos temas del mundo del ámbito de la comunicación son lo que quiero tocar. No sé si hay muchos podcasts por ahí sobre esto, pero yo me voy a lanzar. No sé si hay mucho community manager lanzándose a esto. Pero esto que no frene a nadie, ¿no? Ya hay muchos podcasts de esto, ya. ¿Y cuántas páginas web hablando de Apple hay? Ponlo en Google. O sea, te salen millones y se abren cada día. O sea, no pasa nada. Cada uno, lo bueno es que lo habla de una manera y tiene un conocimiento distinto. Y dos podcasts hablando del mismo tema pueden ser diferentes. Yo siempre digo, por ejemplo, cuando vino en otro podcast, que en la misma mesa estaba Xavi Martínez, chico de el Javi Moya, que es el tío de la birra, y Alberto Rey. Y yo les digo, es que los tres entrevistáis a la misma persona y salen tres podcasts diferentes, porque cada uno lo hace de una manera. Sí, es verdad. Eso, con perdón de Guillem Braculons, que es un crack de marca personal, es marca personal eso al final. Lo que cada uno, de la manera que aporta, del recuerdo que tú dejas a la gente, eso marca. Entonces, sí, es lo que tú dices, que al final todo el mundo puede hablar del mismo tema, pero al final lo que prevalece es lo que transmite, ¿no? Sí. Mira, lo importante. Esto que has dicho, uniendo a lo que antes ha dicho Alex, de si era formato podcast o podcasting, o lo que decía Mar de podcast nativo, a lo mejor la manera más fácil de entenderlo es que el podcast nativo, como decía Mar, es el que está muy vinculado a una marca personal que todo el mundo tiene. O sea, no es algo marketingiano. Todo el mundo, o sea, mi madre tiene una marca personal. O sea, entonces, cuando es una marca personal, eso es podcasting. En cambio,
un podcast no tiene por qué tener marca personal, porque puede ser el podcast de a día de hoy de Cadena SER. Entonces, eso no tiene marca personal, porque pueden cambiar el director y chimpum. Y entonces ahí sería la gran diferencia es esa, en que tiene como personalidad centrada en una persona o dos. Sí, exactamente. Bueno, hay casos también, me he encontrado casos de perfiles en redes sociales que son profesionales y a lo mejor es una marca y no lo dice. La mujer del SEO es un caso, ¿no? Yeah. Que tú cuando él hace, bueno, él o ella, porque no sé qué, yo creo que es él, hace una ponencia, un webinar, nunca lo vas a ver, pero en cambio tú lo escuchas, lo transmites, y es lo que tú dices, como hay muchas marcas que pueden rular mucha gente por ahí, o sea, entra uno, sale otro, o a lo mejor es la misma voz que se queda muchos años. Sí, exactamente. Lo de darle personalidad a una marca, pero muy estilo personal, esto es una especie de moda que se han atrevido muy pocos, que hicieron algunos, sobre todo en Twitter, por ejemplo, que todo el mundo sabíamos quién era, el community de Alcampo nos gustaba. No sabemos quién es, pero nos gustaba. Y si cambió, ya se notaba que ya no era él. Entonces, es como le dieron ese poder a esa persona, como, bueno, haz lo tuyo personal, pero en realidad eres Alcampo. Eso es un experimento muy extraño. Yo lo que creo en este caso, que si han marcado una estrategia de comunicación, si hay un plan de comunicación detrás, que al final es un protocolo, que quien entre sepa cómo se trata, porque al final es una estrategia de branding. El que entre tiene que seguir eso, el canon, ¿no? Otra cosa es que con el tiempo a lo mejor todo es bastante cambiante y tú puedes decir, oye, ¿qué os parece si ya sé que utilizamos un tono de humor, pero también tenemos personas que son un poco rebeldes, y si somos un poco rebeldes también, porque esto al final es ensayo y error, pero sí que es verdad que encontrar el equilibrio es arriesgado. Creo que hubo algo con Telepizza, o pasó algo con Telepizza, Messi, algo pasó que luego echaron para atrás, pero luego como no borraron el tweet y aprovecharon la promo, pero no sé, hubo ahí algo raro. Sí, sí, es que eso, que al final el problema es eso, que como son marcas que vete a saber cuánta gente hay detrás, que a lo mejor hasta la propia marca tiene como es community manager, que esto puede pasar, si son marcas grandes. Claro, al final yo creo que hay que seguir, si quieren darle una personalidad a una marca, hay que seguir el plan de comunicación que se haya marcado, ¿no? A rajatabla, es así. Más que nada porque es como si yo digo una cosa y de repente tú otra, y no es coherente con la línea que hemos marcado, ¿no? Claro, pero ponte que Alcampo saca un podcast y dicen, pues yo qué sé, quiero que hable Molo Cebrión, por ejemplo. La personalidad se la está dando Molo, pero luego resulta que se va y aparece... Pues mira, para hablar de otro, de Mitre. Ya no es ya no tiene la misma personalidad Mitre que de Molo. No. Entonces es raro. Eso yo incluso, no sé, me has dado una idea. Yo creo que ahí yo lo enfocaría más como equipo, ¿no? O sea, como hoy vamos a conocer, a lo mejor, sí, que puede haber una voz cantante que sea lo que es el presentador, ¿no? Que esto al final entra y sale, pero que sea como más organizado de la compañía, de lo que hacen del cada día, porque sí que es verdad que son tanta gente que ahí es complicado que haya una marca personal, o a no ser que el propio directivo, el creador, fundador, pues quiera ser podcaster, pues oye, eso también es otra cosa, no lo sé. Ya, sí. Yo trabajo en algunas empresas que se están planteando cambiar los presentadores por famosos, y es como, a ver, pero esto sería otro podcast. O sea, si queréis abrimos, ¿no? Si queréis abrimos otro podcast, pero esto es una cosa rara. Sí, guay. Y también yo creo que aquí es un poco de riesgo, porque si tú pillas a lo mejor a un famoso, vas a llevar a la comunidad del propio famoso, y luego el famoso a lo mejor pondrá su voz en otras plataformas. Ojo. Y la comunidad estará moviéndose y dice, pero me estáis volviendo loco. Ojo, qué interesante esto. Trata este tema en tu podcast, porque ese tema va a ir para largo, ese tema en el mundo del podcast. Bueno, Javi, por ahora lo dejamos aquí. Si quieres quédate por aquí, luego sigues. Sí, claro. ¿Recomiendas alguno así que digas, este es el que estoy enganchado ahora?
Que estoy enganchado ahora. Ahora mismo estoy enganchado al The Reason Why. A mí me parece muy bueno. Si quieres estar al día de la actualidad. ¿Pero es en castellano o en inglés? Es en castellano. Lo puedes se llama Reason Why, pues no, ¿ves? A mí ya porque yo he perdido de audiencia. Ya con ese nombre ni lo hubiese puesto. Con esa audiencia, que va. Vale. Y así, pues de pronto, como me estoy adentrando más en este mundo, sí. Ya lanzaré algún podcast, algún tweet diciendo, oye, pues ahora he descubierto este. Yeah. Pero bueno, que te escuchen a ti, Sune, ya que te he conocido, pues que te escuchen a ti, que ya tienes cuerda para rato. Gracias. Veo que lo Reason Why es como una revista tipo Playground o algo así, o sea que pinta guay. Me la apunto. Esto está guay. Te apunta. Si quieres luego ya te la paso, te hago una captura de imagen para que la veas y ya me dices a ver qué te parece. Sí, la verdad es que las cosas que ya tienen mucho contenido detrás en otros medios está muy fácil adaptarlos a podcast porque lo más importante es lo que cuentes. Entonces, si tú ya tienes cosas contadas, pues o las versionas o sigues contándolas en audio. Entonces, ahí ya has ganado. Claro. Y ya esto, si te gusta el mundo de los videojuegos, pues sí, a mí me gusta mucho escuchar Hobby Consolas, Vandal, pero esto ya es como un nicho más específico de ahí. Tío, Hobby Consolas tiene podcast, tío. Yo tengo el número 1 de la revista por ahí, ¿eh? Sí, me parece que sí. Yo era de Hobby Consolas. Me parece que sí. Y Vandal está muy bien, o sea, que estas dos también están top. Sí. Lo que ahora estoy dudando si tienen podcast. Si no lo tienen, ahí podemos... Deberían. Vamos a picar a la puerta. Hola, buenos días. Muy bien, Javi. Pues seguimos en contacto. Sune, un abrazo a los demás. Que vayan muy bien. Gracias. He visto por aquí que Alex levantaba la mano. Si quieres comentar, no sé si se te ha olvidado ya, dime. Sí, bueno, era referente a lo que estabais hablando con Javi tú. Bueno, creo que hemos llegado a un punto de algo interesante, que es cómo en el mundo del podcast la persona es la que atrae a la audiencia. Porque hablábamos de, todo el mundo sabe lo que es la cadena SER, tiene una línea y todo el mundo la sigue. Totalmente. Pero de unos años para acá, digamos, cuando tú veías una publicidad y decía Luis del Olmo, señoras, señores, les aconsejo que vayan al paraje de no sé dónde, en Villaconejos, tú tenías una autoridad porque era Luis del Olmo quien lo decía. Claro. En Estados Unidos, Oprah, por ejemplo. Personajes así muy potentes. Entonces yo creo que también es una buena manera o un buen tema en el que irse, hablar de cómo se hace para que un podcast que nace de la nada pueda tener su nicho a través de la personalidad del que lo hace, del que lo locuta, del que lo presenta, porque esto es muy difícil. También habíais hablado de la empresa que pone un dinero y tú haces un podcast. Vodafone You nace en 2010, si no recuerdo mal, con la idea de hacer una especie de podcast con Dani Mateo. Los presentadores han ido cambiando, pero han conseguido que la marca tenga la fuerza suficiente. De tal manera que Vodafone You hoy está en Europa FM y se sigue igual a pesar de los presentadores, porque la marca es Vodafone You. ¿Cómo se consigue eso? A mí es lo que yo tengo la duda de cómo yo podría hacer algo así. Difícil. Bueno, cada uno tiene que tener su esto, pero está claro que no puedes intentar copiar a otro porque esto tiene los días contados. O sea, no aguantas el copiar a otro. Y tampoco hay que basarse en voy a traer muchos invitados famosos y así me van a escuchar. No, al final te van a escuchar por ti y el extra es a quien traigas. Porque ese famoso te traerá, ese día te traerá oyentes, pero no suscriptores, que eso es importante. Necesitamos suscriptores, no oyentes. Claro, pero entonces hablamos del contenido o de la persona y de la atracción del personaje. Me ayuda. Porque tal vez un podcast con muy buen contenido pero con muy poca personalidad se hunde. Ahí está, porque fíjate, hay un podcast, no recuerdo el nombre, que lo presenta Quique Peinado a través de la SER, de Podium será, y la pregunta es, ¿ese podcast funcionaría si no estuviera ahí Quique Peinado? O al igual Quique Peinado es la manera para arrastrar a ese podcast y mañana dentro de un año lo podría presentar otro con otra personalidad. Sí, totalmente. Ahí la duda.
Sí. Quiero darle la palabra a Charlas Ios, que ha levantado la mano. Supongo que tiene algo... Si en algún momento cualquiera quiere participar en lo que se está haciendo en ese momento, que levante la mano, ¿eh? Yo intentaré que todo el mundo hable, pero a veces me va un poco... Buenas, Charlas iOS. ¿Nombre real? Hola, un saludo para todos. Mi nombre es John. Vale, John. ¿Cómo están? Buenas. Cuéntanos. Nada, pues estaba escuchándolos y solo quería pues participar, comentar un poquito cómo fue que empezó la idea mía de grabar un podcast. Pues dinos, ¿cómo te metes? Yo empecé en el 2019, un poco antes de la pandemia, y fue dado, yo creo que un poco todos compartimos de que, bueno, hace algunos años empezamos a escuchar podcasts. Yo creo que obviamente antes de crear un podcast uno es oyente de podcast, ¿no? Yo creo que la fórmula no funciona si no es de esa manera. Y a mí me pasó algo muy, muy particular y yo empecé a escuchar mucho podcast sobre contenido tecnológico, sobre contenido de Apple. Y casualmente, sin darme cuenta, me encontré escuchando muchos podcasts de España. Sí escuchaba uno que otro de Latinoamérica, pero me identifiqué quizás más con ciertos podcasts españoles, porque primero que en los latinos son muy pocos, encontraba o que eran muy serios, muy serios, que yo sentía que estaba escuchando a gente muy mayor, o me iba al otro extremo, que eran muy como que, bueno, muchachos, estamos aquí. Entonces yo me sentía que estaba escuchando a unos adolescentes. Entonces yo dije, wow, pero es que no, como que no encuentro que encajo con lo que estoy escuchando, mientras que cuando escuchaba los podcasts de España, sí era, me sentía identificado, por así decirlo. Y bueno, hasta que un día con una persona o un familiar, pues hablábamos, nos sentábamos a hablar a veces de las cosas que pasaban, del mundo de Apple y todo esto, y un día pues hablamos, oye, ¿por qué no hacemos un podcast? Y pues empezó ese podcast así, y wow, qué tarea tan tremenda, no se imagina uno todo lo que hay detrás de simplemente grabar algo que es de audio, ¿no? Porque muchas veces tenemos la idea de que como no tiene el elemento de video, pues es mucho más fácil. Efectivamente lo es. Lo es. Obviamente involucrar video es más difícil, pero ya de por sí solamente lidiar con el audio es complicado. Hace unos minutos estaba compartiéndonos una persona, una mujer que ahorita se me escapa ahorita el nombre, me disculpan que tengo una retentiva un poquito para nombres, pero ella compartía que una cosa era hablar y otra cosa ya era sentarse frente a un micrófono, y es totalmente cierto. El tema de muchas veces haces muchas pausas, o muchas veces tartamudeas, o muchas veces tienes demasiadas repeticiones, se te va la idea, un montón de cosas que eso pues no queda bien a la hora de tú publicar tu episodio, y todas esas cosas hay que eliminarlas, editarlas, un montón de cosas. Aparte que si le quieres poner música, que si le quieres poner algún efecto, o sea, todo eso tiene su trabajo. Y yo de verdad que cuando conozco a una persona, sobre todo que están empezando, porque vemos a muchas personas, sobre todo en el podcast, y personas que empiezan el podcast y quedan en el camino. Yo les voy a compartir, yo estoy en la plataforma Anchor, que creo que en Europa no es tan popular. Yo veo que en Europa utilizan más, ay, Dios mío, con mi memoria. iVoox es el más popular. Gracias. Ahora sí que mucha gente se mete en Anchor, porque como ahora iVoox tiene unos planes premium, si no te quita calidad, entonces como Anchor es gratis y directamente te lo suba a Spotify, ahora sí que la gente lo está usando, pero por el hecho de que es gratis. Aquí primero miramos el bolsillo. No, pero es que es así, es que imagínate, a mí me parece increíble. Anchor es totalmente gratis, te da alojamiento ilimitado. Yo incluso un momento en que estuve revisando otras plataformas, y me parecía impresionante cómo tú no ganas. O sea, el que quiere monetizar en los podcasts es difícil, y en otras plataformas ellos te cobran. Y te cobran te ponen muchos límites en la cantidad de horas que tienen tus episodios, o en la cantidad de almacenamiento que tienes en la plataforma, mientras que Anchor no te cobra nada, es ilimitado. Entonces, yo no sé por qué las otras plataformas no se han puesto a la par ahí a competir, porque
de verdad que son unos precios a veces como que... Anchor lo compró Spotify y yo creo que, o sea, mi sospecha es que, como dice ese de Star Wars, ¿no? El calamar ese, que es una trampa. O sea, yo creo que a la larga Anchor será una trampa. Yo también tengo un podcast metido ahí. Pero a la larga van a ir cerrando feed y van a hacerte que directamente sea como tú lo subes a Anchor y estás solo en Spotify. De hecho, ahora mismo, si tú creas un podcast en Anchor, el feed está automáticamente desconectado. Y la gran mayoría esto no lo sabe. Entonces ya creen que solo pueden estar en Spotify, pero tú vas en opciones y activas el feed y ya puedes enviarlo al resto de plataformas. Antes estaba activo, ahora está inactivo. Entonces, en el fondo, lo que quieren es llenar mucho los podcasts de Spotify con la excusa de te ofrezco todo gratis y luego voy a decir que todo el mundo, o sea, que la gente relacione podcast con Spotify. Por eso digo que es un poco una trampa y no espero yo que nunca lo cierren o que de repente lo pongan, tienes que pagar como creador. O sea, que todo esto puede pasar. Esperemos que no, pero yo creo que la trampa es esa. Te lo ofrezco gratis para que la gente, para que cuanta más gente diga escúchame en Spotify, mejor. Pues bueno, yo, como les digo, yo empecé en el 2019 y hasta el momento pues no ha pasado ninguna trampa. Mira, hay mucha, bueno, a ver, toda plataforma, todo proyecto que uno diga me voy a emprender en esto, tiene una parte técnica que a veces se pone muy compleja. Y yo me acuerdo cuando yo escuché de Anchor fue porque yo estaba escuchando podcasts donde mencionaban a Anchor. Entonces yo dije, voy a investigar esta plataforma. Inclusive había personas que decían que no, que es que Anchor era la dueña de tu podcast, tú no eres el dueño de tu podcast, que te obliga a poner el logo de Anchor en tu podcast. Y pues ese no ha sido mi caso. Yo si quiero lo coloco, si no quiero no lo coloco. Y bueno, yo les digo, yo estoy pronto bueno, aquí entre nosotros, yo estoy pronto a hacerme mis primeros $1,000 en esa plataforma, que para este tiempo, desde el 2019, obviamente si tú te pones a mirar, pues no es mucho dinero, pero yo no soy un podcast masivo. Y veo otras personas que están en las mismas condiciones del podcast mío o inclusive en peores condiciones. Entonces, a mí me ha parecido honestamente que Anchor es, si no la mejor, una de las mejores opciones que existen hoy en el momento. Les cuento que la RPM, que es lo que también entendemos en la parte de YouTube, está entre $10 y $12. Hay canales de YouTube que ni siquiera tienen esa RPM. Sí. El coste por CPM se dicen en español. Eso. No, disculpa, no, porque la CPM es la CPM es una y la RPM es la otra. La RPM es cuando ya te hacen el corte. La CPM es sin que ellos se lleven su parte. Ok, entonces estoy hablando ya. Vale. No sabía. Bueno, eso es lo que entiendo yo de pronto ustedes. Pero bueno, aunque sea la CPM, sigue siendo alta porque hay canales de YouTube, bueno, para los que no saben, ese es lo que tú ahorita comentabas, ¿no? El costo por cada 1,000 descargas. Hay canales de YouTube que la CPM es de $6, dependiendo del país. Hay países donde si a ti te escucha solamente gente, no sé, de Colombia, quizás, por poner un ejemplo, te puede ser por cada 1,000 te pagan $1, $1.50. O menos, Así. Yo tengo años en canales de YouTube y algunos de mis vídeos tienen más de 50.000 visualizaciones y tengo acumulados 6 euros desde hace años. Sí. O sea, debe ser 0, algo lo que dan aquí. Ojo a esto porque YouTube ya es otro tema. Hablar de YouTube es otro tema. Yo también, debido a la pandemia, después del podcast, al verme encerrado en casa, decidí abrir el canal. Entonces ahora el proyecto también es podcast y canal de YouTube. Entonces en el canal de YouTube ya uno cuando monetizas empiezas a aprender un montón de cosas y empiezas a aprender que no sabes nada. Porque lo que acabaste de decir, un video tiene, no sé, el ejemplo que tocaste de decir 50,000 visitas es 6 euros y luego tienes un video de, no sé, 5,000 visitas y tienes los mismos 6 euros. Entonces es muy, muy cambiante. Son muchos factores los que afectan la monetización de un video. Pero nuevamente me llama la atención que por lo menos en lo que es Anchor en la plataforma, oye, pareciera que yo estuviera aquí haciendo una cuña de Anchor, sí, pero para nada. Has hablado mejor de Anchor que Podway de Podway. No, pero es que es en serio, o sea, a mí me encanta. A ver, lo malo, y espero que esto cambie pronto, Anchor dice que lo va a cambiar, pero ellos están diciendo eso desde el 2020 y todavía no lo han cambiado, y es que la monetización es solamente en los Estados Unidos por ahora. Sí. Esa es la parte mala.
para los que están fuera de los Estados Unidos, ¿no? Y no, es que lo que te digo, cada quien habla, es como cuando tú vas al cine y te ves una película, te encantó, pues tú hablas bien de la película, ¿no? Te encantó, pues hablas mal. Sí, sí. Entonces mi experiencia con ellos ha sido en ese sentido buena. Quizás si me preguntaras algo negativo, yo diría, quizás la comunicación con soporte técnico no es tan rápida como tú quisieras, a veces un poquito demorada y todo esto, pero sería lo único realmente. Bueno, no sé por qué estoy hablando tanto de Anchor. Recomiéndanos un podcast y pasamos a otra persona. Claro que sí. Y bueno, yo les recomendaría un par de colegas de podcast latinos que descubrí hace, bueno, realmente creando también este podcast empiezas tú a conocer otros, ¿no? Como por ejemplo aquí teniendo este espacio con ustedes, muchachos. Y un par de ellos es Calvo es 360, un poquito chistoso el nombre porque pues, el tipo es calvo, entonces por eso se puso así el nombre del podcast, Calvo es 360. Y el otro es Solo Smart Tech, que también son podcasts sobre contenido tecnológico. Uh-huh. Nada, entonces, pues feliz día del podcaster para todos. Aquí. Igualmente. Súper chévere el espacio. Un saludo enorme. Muy bien, hasta ahora, John. Bueno, no todo el mundo es calvo en 360 grados, ¿eh? Solo hay calvos de 90 grados. Buen punto. Bueno, quiero saludar ahora a Javier López, que no sé si estará ahí, podrá quitarse el micrófono y que nos cuente un poco cómo entra en el mundo del podcast y que nos recomiende cosas. Muy buenas, Javier. Muy buenas. ¿Qué tal, Sune y compañía? Pues bueno, lo mío fue un paso bastante natural. Yo llevaba escuchando muchos años podcast y la verdad es que siempre me había picado el gusanillo de comunicar, de crear mi propio podcast, pero tardé bastante tiempo en dar el paso. Yo llevaba años escuchando y al final, bueno, pues hasta 2019 no empecé a meterme en esto y bueno, ya es un camino muy largo al final, desde que empiezas hasta que te das cuenta de que es un trabajo como tal, pues es un proceso, ¿no? ¿Qué te voy a contar a ti que no sepas tú? Pero bueno, empecé en 2019 y desde entonces he seguido puntualmente a la cita con los oyentes. Todos los viernes publico un episodio semanal. Desde hace un par de años tengo otro podcast diario de una temática completamente distinta. Es un diario muy, muy casual. Y ahí estoy aprendiendo sobre todo de otros podcasters. Y bueno, y también un poco aprendiendo mi forma de comunicar, porque yo creo que cada persona genera su propia dinámica, ¿no? A medida que va publicando, va encontrando su tono de voz, su forma de comunicar, y esto es un proceso, ¿no? Entonces, bueno, ahí estoy yo aprendiendo. Yo soy un amateur más, como otro. Muy interesante esto, ¿eh? Ahí me siento muy, muy identificado, porque yo siempre digo, yo no he hecho radio, no he hecho comunicación, no, yo soy delineante. Y como la peli esa de Roque, ¿no? De Roque, yo me echo a mí mismo. Pues es que al final es eso, es grabar y aguantar. Porque habrá gente que te diga al principio que más lo haces o tal. A mí unos años que gente que se metía conmigo porque susurraba. Y es verdad, susurraba porque tenía un hijo que acaba de nacer, pero yo sí quería seguir grabando podcast. Entonces este podcast, que antes se llamaba La Sunecracia, lo hacía por las noches y hablaba muy flojo. Y algún hater que otro me decía, pero si este tío no sabe ni hablar al micro. Pues es verdad, en esa época no tenía ni idea. Pero aprendí, por ejemplo, que no había que susurrar. que mejor grabar a otra hora. Porque si iba a afectar, aunque yo tuviese ganas, al producto. Entonces, muy interesante esto que dices, Javier, de aprender de uno mismo y escucharse. Eso es importante. No sé cuánta gente, una vez que ha editado el podcast, se escucha su propio podcast para ver cómo ha quedado. Incluso varias veces en el móvil, en el coche. ¿Lo hacéis esto? ¿Lo has hecho, Javier? Yo al principio sí. Al principio, de forma exhaustiva y muy concienzuda, me escuchaba, volvía a escucharlo, incluso lo escuchaba antes de publicarlo, después de publicarlo, pero luego con el tiempo te das cuenta de que, bueno, tu producto ya está, si has decidido publicarlo es porque entiendes que está acabado y que está listo para ser consumido. Entonces ya no entras en esa dinámica. Alguna vez sí que escucho a lo mejor los primeros minutos para ver si la intro o la salida o si en algún corte hay algo que se haya podido quedar mal en edición y tal, pero por lo general ya no me escucho como lo hacía al principio, pero al principio, los primeros meses, por supuesto, vamos, varias veces además. Sí. Pues yo me estoy escuchando más ahora que antes, porque yo normalmente hacía episodios de entrevistas, eso no me los escucho porque son muy largas y ya he estado allí,
y los que era de opinión tampoco los hacía, pero estoy haciendo un formato nuevo, quiero ser podcaster, que lo saco los lunes y le he dado como un nuevo objetivo de que al final publico también post en la web de quiero ser podcaster para que al final la gente conozca la membresía. Entonces lo que hago es me lo mando a Telegram y estoy 2 días escuchándome a mí mismo, porque al final los hago de 15 minutos. Y alguna vez me ha pasado de estar en la cama escuchándome decir, tengo que modificar esta parte porque podría darle otra cosa, o acaba de entrar una noticia en Twitter y voy a cambiar esta sección y voy a hablar de esta noticia que como es viernes puedo hacerla para el lunes. Y sí, te ayuda el escucharte, el modificar cosas y mejorarlas. Así que, claro, si es uno de 3 horas, pues no es lo mismo. Sí, no, desde luego que hacer autocrítica y un poco analizar un poco lo que haces es vital, y de hecho yo eso lo hago también mucho en la elaboración del guión. Yo los guiones me llevan 2-3 horas y claro, ahí vas corrigiendo y vas cambiando un poco. Además, el crear un guión para un podcast en el que vas a prácticamente locutar el guión hace que incluso escribas con el tipo de texto que luego quieres escuchar. Es decir, no es lo mismo escribir para publicar en una publicación escrita que escribir para algo que vas a narrar, por decirlo de alguna forma. Exacto. Entonces ahí sí que modulas un poquito, incluso casi estás viendo las pausas que tienes que hacer para la respiración y demás, y ahí sí que más o menos controlas un poco. Pero luego cuando lo escuchas, efectivamente, como dices tú, es cuando aprendes mucho también al tipo de podcast porque claro, nosotros al final recibimos muchas influencias. Todos los que escuchamos podcast, un podcaster tiene que escuchar podcast y al final recibes muchas influencias que luego consciente o inconscientemente trasladas a tu podcast. Entonces es importante escucharse para ver si estás reflejando demasiadas influencias de otros o si estás sacando realmente tu propia esencia, ¿no? Entonces, bueno, sí que es importante escucharse, yo creo que sí. Aquí necesitamos a alguien, ¿sabes cómo esa gente en los juicios que está haciendo retratos de las escenas? Pues necesito a alguien que en directo coja frases y se vaya al Canva y coja una foto y las ponga. Entonces ahora pondríamos tu foto en blanco y negro y diría, un podcaster tiene que escuchar podcast sí o sí. Firmado Javier López. Eso es. Es que es como un cineasta que no ve cine, o es como yo qué sé, un escritor que no lee. Es que no puede ser, puede ser. Tienes que aprender a través de lo que hacen otros, porque es que vale que tú puedas. El podcast tiene la ventaja de que sirve para todo. Es decir, tú puedes crear un podcast simplemente porque te apetece publicar algo en audio, independientemente del alcance que vaya a tener, y no te preocupa y demás. Vale, perfecto. Pero la mayoría de la gente que publicamos podcast es porque queremos que nos escuchen. Queremos llegar a una audiencia y queremos que esa audiencia crezca. Y para hacer eso, lo que tienes que hacer es pues, hacer autocrítica, autoanálisis, recibir mucho feedback, ser muy, muy constructivo con ese feedback, es decir, intentar asimilar ese feedback, sobre todo si no es de haters, para asimilar esas ideas y adaptarlas a tu podcast, y eso te hace crecer, ¿no? Básicamente. Entonces, un podcaster tiene que escuchar podcast, es que no queda otra, porque es un poco la forma también de aprender, ¿no? Y de mejorar. Claro. Mira, yo tengo un podcast, ese que ha dicho antes Javier, que se llama Los Mensajeros, que es muy largo. O sea, al final lo hago con un amigo, estamos a gusto y puede durar 2 horas cuando grabamos, y encima lo vamos a hacer 2 veces al mes ahora. Y lo que lo hago es como en falso directo. Yo no lo edito ya directamente, yo ya tengo la botonera preparada, voy lanzando las sintonías y tal y cual. Y nada más que termina el podcast, le paso filtros para nivelar y mejorar las voces, pero yo no lo escucho. Se lo paso a mi compañero y él se lo escucha durante el fin de semana, y luego él me dice, mira, aquí yo creo que habría que cortar porque a lo mejor se ha colado un tal, o aquí nos hemos pisado. Entonces él me hace luego la edición, porque es que si no sería imposible hacer ese podcast tan largo, que ese sí que es por hobby puro, por diversión. Yo ya edito en el curro. Y entonces esto es una manera, un consejo de, si no quieres escucharlo, que lo escuchen tus compañeros y te den un poco el feedback para luego tú hacer la reedición. Muy bien, Javier. Pues no sé si quieres recomendar algún podcast que estés enganchado últimamente. Pues mira, te voy a recomendar 2 podcasts. Uno que ha terminado hace tiempo la segunda temporada, pero que creo que es muy bueno, que es Plano Corto, de Almudena Ariza, que son historias cortas. O sea, es un podcast, no es muy largo, pero son entrevistas, conversaciones, ¿no? Muy interesantes, muy, muy interesantes. Muy guay. Y otro que me parece que también es muy bueno, pero que muy, muy bueno, y es Hoy en el País, del periódico El País, que publica todo de lunes a viernes una historia y que tiene una factura espectacular. Yo creo que está muy bien hecho, muy bien editado,
se nota que hay un gran periódico detrás, pero no es un podcast enlatado, ¿sabes? No me parece un producto... Creo que se han sabido adaptar muy bien al formato audio y están trasladando muy bien lo que es la actualidad y noticias variadas. Sí. Con un tratamiento muy bueno. Este podcast lo empezó liderando Isabel Cadenas Cañón y entonces, claro, le dio... tiene como mucha esencia suya. Ahora ya se salió, pero por eso, como ya hace el podcast de Eso no se habla, que es un poco de contar historias de manera lenta, pues han intentado, y pongo muchas comillas, adaptar las historias lentas a un periódico diario. Esto dentro de a lo mejor por eso se ha salido. Ha dicho, esto no es tan tranquilo como yo pensaba. Y el de plano corto, muy interesante. La segunda temporada me encanta porque, la primera también, pero la segunda sobre todo está entrevista. Ella es periodista, bueno, más periodistas son, ¿cómo se llaman estos que van reporteros de guerra? Tiene un nombre, ¿no? Pues corresponsales. Es corresponsal y entrevista a otros amigos corresponsales que han estado en Ucrania. Entonces está dedicado a gente que ha estado allí y cosas que no han podido decir en las noticias y experiencias y sensaciones fantásticos. Te ponen los pelos de punta de ver lo que han vivido y que lo podamos escuchar de primera mano. Así que muy interesante. De hecho, al final de la temporada hicimos un Twitter Spaces con Almudena y con otros compañeros que habían pasado por esa temporada del podcast y la verdad es que estuvo muy bien porque Almudena estaba en Nueva York en ese momento, había otra compañera, Nuria Garrido, que estaba en ese momento en Ucrania, que yo creo que sigue ahora en Ucrania, otro estaba en Argentina, otro estaba en África y nos conectamos desde todas las partes del mundo para poner en común eso y la verdad es que incluso, mira, este espacio como Twitter Spaces, esta posibilidad que da de juntar a gente de todo el mundo, también es una cosa muy buena para hacer una especie de tertulia después de los podcasts y después de la publicación. Y es una herramienta muy potente. Total. Yo la verdad que haya gente como Almudena, Ariza, que hasta toda la vida en la tele, es que es de las top. Además, siendo mujer que cuesta más y ella hace muchísimos años que está en primer nivel de televisión, que esto le habrá costado, y que luego sean tan cercanos, o sea, y que vengan a tus eventos y que hablen contigo y que los invites a su podcast y vengan. Eso me parece fantástico, este tipo de personas que mira a todo el mundo al mismo nivel. Me parece fantabuloso. Así sí, que mira. Almudena es una fuera de serie. Hablas con ella y enseguida lo que dices, ¿no? Se acerca a ti y parece que estás tú a su nivel cuando yo cuando he hablado con ella me siento 15 peldaños o 100 peldaños por debajo en la escalera y sin embargo te trata de tú a tú. Es increíble. Sí. Incluso cuando viene alguien así y te pregunta cosas de, oye, ¿cómo hago los podcasts? Y te quedas como, pero si me da vergüenza que me estés preguntando tú algo de comunicación. No sé si quisiera decirte algo, ¿no? No, lo que pasa es que yo cuando he hablado con ella tiene un espíritu muy inquieto, entonces se apunta a un bombardeo, ¿sabes? Y eso dice también mucho, ¿no? De su personalidad, pero a mí es una cosa que no me deja de sorprender. Lo de se apunta a un bombardeo es literal, ¿eh? Lo de se apunta a un bombardeo. Sí. Ella ha estado en bombardeos. Sí. Pero es eso, ¿sabes? Que se apunta a un bombardeo y que es una persona que tiene muchísimas tablas y sin embargo lo que dices, no tiene ningún reparo en pedirte consejo o en preguntarte por algo que desconoce, ¿sabes? Eso me parece súper admirable porque habla mucho de su humildad, ¿no? Que ojalá, yo creo que es algo a lo que tenemos que aspirar todos, es decir, aunque llegues a un punto top de una carrera, a no pensar que tú eres el que está arriba y los demás abajo, ¿sabes? Claro. Para no perder perspectiva, porque si no al final vas a pensar que estás endiosado y nada más lejos de la realidad, que somos todos personas, ¿sabes? Sí, muy interesante. Pues muchas gracias, Javier. Sigo hablando por aquí con la gente. A ver, voy a hablar con Juanma Romero. A ver si puede conectar al micro. ¿Qué tal, Sune? ¿Cómo estás? Sí, por aquí, Juanma Romero, ¿verdad? Es que no se me ha actualizado la pantalla, te oigo, pero en la pantalla me sale que estás muteado, entonces digo, ¿será él? ¿No será él? ¿Se hago la otra persona? No sé si el internet estará fallando, lleva últimamente el día de hoy fallando bastante. Bueno, no sé si será eso. Si eres tú, mejor. Bueno, sí. Cuéntanos, ¿cómo empiezas en el mundo del podcast? Además, tienes un podcast bastante potente, ¿no? Bueno, antes que nada, enhorabuena por la charla porque me parece fabuloso poder encontrar rincones como este donde la gente que se dedica a esto pueda dar su feedback, que yo, si después me preguntas qué podcast escucho, te voy a decir cuáles no escucho, que son los que busco y no encuentro relacionados con el podcasting. El tuyo es uno de ellos que sí, afortunadamente habla de ello,
pero no es muy fácil, por lo menos para mí, encontrar podcasts que hablen de podcast, de cómo se realizan, de mejorar el apartado técnico, de cómo difundirlo para que llegue a más gente. Todo eso me falta en la podcastfera y es algo que yo agradecería mucho a aquel que, si alguno nos está escuchando y quiere hacer uno, que lo haga, porque lo escucharía sí o sí, me suscribiría directamente, porque todo ese feedback, creo que hay gente que está, como yo, creo, deseosa de escuchar a otros que también se dedican a esto, que quieren dedicarse a esto, y que sobre todo, por lo menos en mi caso, y ya empezando por tu pregunta, yo sí por algo abordé el tema del podcasting recientemente, fue ya directamente para monetizar. Yo en ese sentido lo tenía bastante claro, porque yo empecé a escuchar y a hacer podcast hace ya mucho tiempo, tú más seguro. En 2011 aproximadamente, 2010 ya empecé por ahí a hacer podcast, porque lo mío era la radio y ya en aquel entonces trabajaba en radio local, en mi ciudad, en Huelva, y experimenté ya en iVoox subiendo contenido que hacía en radio y bueno, en aquel entonces ¿Y en 2010 ya pensabas que podrías monetizar el podcast? No. Digo, ostras, no sé si eras un loco o un visionario. En 2010 no, evidentemente, pero ya en 2015, después de haber hecho ese podcast en 2011 que era de cine, y alguno que también experimenté como temas jurídicos, pero yo era más bien la persona que hacía el tema técnico, en fin, experimenté mucho por ahí y después ya en Alemania, donde vivo hace ya 9 años, en 2015, ya empecé con un podcast en iVoox serio de fútbol, que era Radio Guardiolato, el nombre de mi cuenta de Twitter. Funcionó muy bien en aquel entonces, pero como todo en la vida y sobre todo en el podcasting, cuando inviertes mucho tiempo y mucho esfuerzo, mantenerlo es muy complicado, y cuando no hay una recompensa, digamos, ya o a nivel de escuchas o a nivel monetario, llega un momento en el que, bueno, dejas de publicar, que yo creo que es el gran error. Desde luego, desde el año 2010 se han perdido grandes podcasts por el simple hecho de no monetizar, y podcasts que ya en su día tenían muchísima audiencia. Me acuerdo de Buhardilla Podcast, que era de ciencia, era buenísimo, y al final pues empiezan a casarse, a tener hijos, y al final dicen, bueno, no puedo yo hacer esto, y si hubiese habido dinero sí, porque entonces, claro, es como, bueno, es mi trabajo. Yo siempre digo que iVoox o cualquier plataforma de podcasting es un cementerio de podcast. Es alucinante. Los que al final perduran pues son aquellos que lo hacen porque no les supone demasiado trabajo, pero si al final quieres dedicarle tiempo para hacer un contenido de calidad, currado, con su guión, con su escaleta, con sus invitados, eso es tiempo, y el tiempo no se regala. Y por tanto, mantenerlo es muy complicado. Yo en 2015 lo dejé, en 2017 aproximadamente, porque empecé también a tener más trabajo y no podía compaginarlo todo. En 2018 lo retomé con Patreon, solamente para mecenas. Pensé que, bueno, voy a invertir tiempo para hacer algo de calidad, pero ¿y te funcionó? Solamente para gente. ¿Te funcionó solo en Patreon? No me funcionó. Tuve un pico de 64 mecenas, que no estaba mal. La verdad que me dio un ingreso que me permitió poder hacer viajes y historias más personales, pero no para vivir de ello, ni muchísimo menos, ¿no? Y me di cuenta de que al final, para mí, por lo menos, bajo mi punto de vista, el modelo que se ajustaba a mí era el mixto, ¿no? El tener un contenido abierto y que a la vez pudiera hacer un contenido exclusivo con el apartado de fans, en este caso en iVoox, que quien quisiera algo más, pues lo apoyase económicamente. Vale, déjame hacer una pausa aquí, porque tengo una duda. En lo de fans, porque yo quería meter cosas en Quiero ser podcaster en iVoox o lo de fans, pero si un oyente tiene la suscripción iVoox Plus, puede escuchar tus episodios premium y tú no recibes ese dinero. Sí recibo. Sí, yo soy iVoox Originals, y la parte de iVoox Plus, no sé si estoy diciendo algo que no puedo decir por contrato, no tengo ni idea, pero yo creo que no, que lo puedo decir. A mí me llega una parte de iVoox Plus, que es muy pequeñita, de las escuchas que me llegan a mí a través de iVoox Plus. No sé si me explico. O sea, de alguna manera calculan ese dinero entre todos los Plus y se la reparten entre los oyentes. Entiendo. No sé cuánto, a mí me cae muy poco. Claro, porque si tu premium, por así decirlo, son 2 euros, no recibes 2 euros. Por alguien que lo ha ido a través de la tarifa plana esta de iVoox. Claro, el iVoox Plus me da muy poquito, no sé si será al mes, ponle 12 euros, pero bueno, menos da una piedra. Ya con eso, digamos que puedo pagar el plan starter, que tengo que pagarlo sí o sí, para poder monetizar. Que aunque sea iVoox Original, yo el plan starter tengo que pagarlo para poder tener el botón azul, y a partir de ahí, bueno, la gente que quiera algo más, si le gusta el semanal que es en abierto, pues puede decir, mira, me gusta este exclusivo que haces cada semana,
y te voy a apoyar. Y hay gente que apoya sin querer escuchar el exclusivo, simplemente porque quiere apoyar el proyecto, que también hay, ¿no? Vale. Retomamos. Y ese modelo... 2017 te metes en iVoox y te encierras en iVoox. Esto es importante. Te decides centralizar todo en iVoox porque al ser original te centralizas ahí y ahí empiezas tu estrategia. He de puntualizar, Sune, que yo dejo el Patreon en 2018, si no me equivoco, y es en 2020, después también de perder un trabajo por el tema de la pandemia, que digo, voy a retomar el tema del podcast y como te acabo de decir, ¿no? Con ese plan en la cabeza y con el objetivo que yo tenía en mente de sí o sí convertirme en iVoox Originals. Yo lo tenía claro desde el segundo uno. Digo, yo voy a estar solamente en iVoox porque sé que es una plataforma, y no es por hacerle publicidad a iVoox ni por hacerle la pelota, de que se preocupa porque el creador de contenido monetice, se pueda dedicar a ello, que no sea fácil, pero por lo menos hace un esfuerzo porque el podcaster pueda intentar aspirar a vivir de ello. Y dije, voy a hacerlo solamente en iVoox y a ver si a iVoox esto le llama la atención, y cosa que ocurrió. La conversación con Juan Ignacio Solera, de que ellos querían meter un par de podcasts de fútbol, uno del Madrid y uno del Barça, el mío era del Barça, y metieron a uno del Madrid. Y de hecho, el del Madrid y el del Barça vamos a hacer en las JPod, en las jornadas de podcasting de Madrid, un directo el sábado a las 12 de la mañana, que al final, digamos que todo ha ido hacia ese camino, pero que yo en 2020 lo empecé y lo tenía muy claro. Pues en octubre no me convertí. Nos veremos, que yo también voy. Sí, no, yo estoy encantado de poder ir porque yo viviendo en Alemania, pues te puedes imaginar que no tengo mucho contacto con el podcasting en español y estoy como loco por ver las ponencias, por conocer a la gente y sobre todo por hacer el directo, aunque no habrá mucha gente de nuestra audiencia allí por el tema de que no es tan fácil el desplazamiento, pero se emitirá por YouTube y nos verán y demás, ¿no? O sea que yo creo que por un consejo que doy yo a la gente que nos pueda estar escuchando ahora y que se quiera dedicar a esto, se dedique a esto y quiera aspirar a vivir de ello, que es completamente lícito, que tenga paciencia, que planee bien la estrategia, pero que sea constante sobre todo. Para mí es la clave de todo esto. Un contenido de calidad, como decíais antes, fundamental, pero la calidad es muy subjetiva. Para uno lo que es calidad, para otro a lo mejor no lo es. Y hay cosas que para mí no tienen calidad y funcionan muy bien y se hacen muy virales, sobre todo en el periodismo deportivo. Y yo hago un contenido, bajo mi punto de vista, y de la forma más objetiva posible, que es casi contracultural con el periodismo deportivo que hay, donde intento que las cosas se hagan con pausa, con calma, con profundidad. Yo sé que eso no tiene tanta audiencia, pero es la manera que tengo yo de hacer las cosas. Por tanto, constancia y ser fiel a una manera de hacer. ¿Te entran patrocinadores o todo lo sustentas con los aficionados que se apuntan al plan fans? Afortunadamente, Originals, uno de los objetivos que tiene cuando te captan para ser parte del catálogo es también poder tener la opción de entrar publicidad. En nuestro caso ya hemos contado con publicidad hace ya, pues, desde que empezamos prácticamente, y puntualmente te entra otra, y creo que en la JPod van a anunciar algo relacionado con eso, con un marketplace que van a colocar dentro de la plataforma para los podcasters, creo, donde aparecerán las marcas y tú como podcast puedes ofrecerte para alojar alguna mención. Creo que van un poco los tiros por ahí. Ahora bien, claro, esas menciones tendrán, una estrategia de que no puedes tener en un mismo podcast varias menciones de diferentes marcas y ahí ya habrá que encajar en tu plan de contenido si puedes meter una aquí, otra allí, pero que al final las marcas y los creadores de contenido se puedan vincular directamente. Creo que es la idea que tiene iVoox en mente, lo cual me parece cojonuda, perdón con la palabra, y creo que es un poco la dirección que hay que tomar, ¿no? El tema del podcasting, porque hay mucha profesionalización, hay muchas voces famosas, como decíais antes, pero para competir con eso, para competir con eso, no hay que competir. Tú lo decías antes, cabe todo el mundo. Puede haber podcasts, yo por ejemplo en el mío de fútbol y de Barça hay muchos, no tantos, pero de fútbol sí que hay muchos, y hay para todos los gustos. En Twitch ahora hay mucho contenido, YouTube, o sea que pueden convivir todos, el tema es que tú no dejes de hacerlo, porque cuando dejas de hacerlo 1 o 2 semanas, pues bueno, seguramente gente te deje de seguir, así funciona y de crudo es todo, y la única manera de mantenerlo y de hacer crecer el proyecto es ser muy constante, no solamente publicando, sino también moviéndolo por tus redes, haciendo clips de vídeo si puede ser, en fin, un trabajo que es, como digo, un trabajo. Esto al que me va a hacer las imágenes para redes, que todavía no sabemos quién será, que ponga la foto de Juanma Romero y ponga algo así como la constancia es vital, ¿no? Porque al final los dos mensajes que se están recibiendo hoy aquí Totalmente. Son muy interesantes. Hay que escucharse, aprender de uno mismo, el ser constante es lo más vital de todo. O sea, si no eres constante,
O sea, algo no constante puede perder algo que sea de mucha calidad. Si apareces una vez sí, otra vez no, y otra vez dirán, sí, ese podcast era guay, pero no sé, no lo tengo muy ubicado, no sé cuándo sale. Y en cambio, si puede ser incluso un podcast mediocre, pero que sale los lunes a las 6 de la mañana, y a lo mejor hay gente que solo porque lo haces por rutina te escucha y se acaba acostumbrando a ti. Entonces es muy importante que sea recurrente. Lo de la plataforma iVoox sí que es curioso que han hecho, los giros de volante que han hecho, ¿no? Empezaron autoproclamándose audioquiosco. Que era como, ¿cierto? Nos desvinculamos totalmente del podcast, ¿no? Aquí es como en un sitio que es el Google de los audios. Tú escribes y escuchas audios. No tenían la palabra podcast en sí. En cambio ahora están súper volcados en los creadores de contenido, en los podcasters. Y me parece guay, porque al final, bueno, pues esa es su característica actualmente, que es potenciando sus podcasts. Tenemos la plataforma de los famosos y tenemos la plataforma que tira más de los independientes. Pues está bien. Tenemos para todo. A ver, que yo no quiero aquí que parezca que voy con la camiseta de iVoox puesta ahora mismo, ¿no? Soy iVoox Original, solamente se puede escuchar mi podcast dentro de iVoox Original, y la verdad que no me arrepiento, porque de hecho cuando el Barça anunció que luciría Spotify la camiseta, te puedes imaginar que por mi cabeza pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Obviamente. Pero le di muchas vueltas al asunto. De hecho, me reuní con gente de Spotify en España para ver si se podía hacer algo. Porque, bueno, teníamos un contrato de 2 años con iVoox Original, pero realmente lo pensé mucho y yo veía lo que podía perder y lo que podía ganar con Spotify. Al final, la balanza tampoco era una diferencia muy, muy grande. O sea, que tenía ya algo seguro en las manos, y dejar eso seguro en las manos para irte a algo que no sabías cómo podía funcionar, digo, mejor me quedo como estoy. Y la verdad que con la apuesta de iVoox, creo que bajo mi punto de vista, es para el creador de contenido. Porque es una propuesta que no te fichan, sino que te dejan ese servicio y tú estás ahí y eres totalmente libre. En cambio, lo otro, sí que hay un contrato, sí que hay un dinero y habrá o sea, tienes que conseguirme tantos suscriptores, si no te renuevo. Al final, como ir a fichar el lunes al trabajo. Sí, tenemos objetivos, digamos, de escuchas, digamos, cada trimestre, y te recompensa iVoox en base a esos suscriptores que han escuchado tu podcast. En fin, que hay premios, digamos, por los fans por un lado, el iVoox Plus por otro, la publicidad por otro, lo que te pueda premiar iVoox, al final, bueno, no te da para vivir únicamente. Bueno, hay gente que sí, afortunadamente ya hay gente, como el caso de la órbita de Endor, que para mí es uno de los grandes yo creo que ese es el ejemplo, ese es el... Claro, Antonio Runa, él lo dice, ¿no? Él dejó de meter publicidad, y creo que la dejó de meter básicamente porque ya con lo que le daban los fans podía vivir de ello, y puede permitirse el lujo de decir, no meto publi. Yo de momento tengo que seguir metiendo publi. Si un día llega en el que tengo tantos fans que ya me da casi un sueldo, pues entonces a lo mejor puedo evitar meter publicidad, que no me supone ningún problema, porque al final yo creo que, bajo mi punto de vista, lo que importa al final es el contenido, y la publicidad, si no te interesa, la puedes saltar con 2 golpes de aplicación, dos toques a la pantalla, y has saltado la publicidad. O sea, que quien se queja es porque tiene ganas de quejarse, porque al final, cuando tengo un contenido de 2 horas, como es el nuestro cada semana, por 1 minuto de publicidad, yo creo que, vamos, no sé dónde está el drama, y que completamente lícito, insisto, que uno quiera querer vivir del podcasting porque te estoy dando un contenido semanal, en algunos casos diario, de mucho curro en muchos casos, y eso pues tiene que ser pagado y punto. No veo un debate aquí. O sea, para mí, que sí, que respeto gente que quiere hacer el podcast por amor al arte y porque le apetece hacerlo, y bueno, y se aburre en casa o tiene tiempo para hablar de lo que le gusta, ¿vale? Pero respeta que haya gente que quiera ganarse la vida con esto, y en mi caso, ya te digo, es mixto, porque con el Patreon puedo entender que alguno se quejase porque solamente era de pago, pero ahora que es abierto uno y de pago otro, pues mira, puedes elegir. Si no quieres pagar, pues te escuchas el semanal, pero si quieres algo más, pues pagas 1,49 al mes, que ya ves tú lo que es eso, aunque para mucha gente a lo mejor es una cantidad muy grande, pero es un café al mes, lo pagas y tienes ahí, en vez de 4 podcasts, tienes 8, pues ya está. Sí. Yo me la juego más, ¿eh? En mi comunidad son 13 euros al mes, pero están los vídeos y la versión solo el podcast, y lo tengo en Mumbler a 5,99. Yo por 1 euro no tengo malas de cabeza. Ya. Si me critican, que me critiquen por más de 5. No, hay que ser honesto con la gente, esa es otra también, ¿eh? Hay que ser honesto con la audiencia siempre, no engañar, que te vean como eres, no fingir, porque al final la gente, de tanto escucharte, te va a descubrir, te va a ver las vueltas. Y hay que ser honesto con la audiencia siempre. En el caso de la publicidad tenemos también un podcast, más metapodcast dentro de los exclusivos,
donde sí contamos un poquito más nuestras interioridades y ahí somos con los que son fans, los que nos apoyan económicamente, somos clarísimos en todo lo que hacemos. Con la audiencia normal, digamos, también por cómo hacemos el contenido, pero eso la audiencia al final lo ve y te cala, ¿no? Pero no he comentado que al final lo mío es un podcast de fútbol, que es un tema menos importante, pero que también está ahí y muy de nicho, como es solamente un equipo, y bueno, pues tiene también cuando es un podcast muy, muy, muy de nicho, pues tiene su riesgo, ¿no? Si haces algo que todo el mundo hace y puedes, digamos, en plan SEO, moverlo mejor con palabras claves y demás, y te puede funcionar bien, pues perfecto. En mi caso, bueno, tengo que jugar con que es un podcast de fútbol, pero bueno, creo que al final la audiencia en español potencial de un equipo como el Barcelona en toda Latinoamérica, que es un poco lo que yo sí le voy a decir cuando vea en persona a Juan Ignacio Solera, que por favor que en Latinoamérica hagan algo, porque en Latinoamérica la verdad que iVoox llega muy poco. Y cuando uno ve las encuestas que salen por ahí de gente metida en el mundo del podcast y ves qué plataformas escuchan en Latinoamérica, te quedas muerto, ¿no? Porque al final está solamente en iVoox, que es la que menos se escucha allí, cuando allí es un mercado potencial para muchos podcasts en español de España enorme, ¿no? Y es la parte que perdemos, por lo menos en mi caso, pero bueno, hay que lidiar con eso e intentar, pues, bajo tus posibilidades, pues hacer post de pagados o no sé, o también tweets, intentar llegar a ese mercado, segmentar. Es difícil, pero bueno, a ver si vos se ponen las pilas por ese lado y puede llegar mejor en ese mercado. Recuérdanos el nombre del podcast, que creo que en todo esto no lo has dicho. Pues no lo he dicho, es cierto, no lo he dicho. Es Team Barça Podcast. La gente lo puede ver en mi biografía, lo tengo puesto ahí. Porque Barça con C trancada. Claro, en Twitter no, porque no se puede, en el correo tampoco, pero en iVoox, claro, pues Team Barça con la C trancada en catalán y ahí estamos, solamente en iVoox. Y bueno, con un podcast muy currado, 171 podcasts ya publicados en 2 años, a razón eso de una media de 2 a la semana, no siempre, pero este último año sí que hemos dado mucha caña con eso. Y que lo que he dicho antes, con el plan de uno abierto y uno de pago, y el día 15, para todo aquel que quiera que vaya a la JPod, como he dicho antes, a las 12 de la mañana tenemos un directo con la gente del Quinto Grande, que es el podcast del Madrid Originals de iVoox. Y nada, estaremos allí. Por cierto, creo que a lo mejor se pasa Dani Mateo, del que habéis hablado antes, porque Dani Mateo es muy culé y últimamente ha participado mucho en nuestro podcast. Le ha gustado el rollo, sentirse ahí con libertad para hablar de fútbol. Sí. Y a lo mejor se pasa por allí, por la JPod, y bueno, echamos un buen rato sobre todo y a ver qué tal. Muy guay, muy guay. Pues mira, te voy a decir voy a hablar de la competencia. Podcast de podcasting, que antes has dicho. Yo tengo aquí en Pocket Cast un montón que escucho. Tengo Podcastinitis, Promo Podcast. Espérate que lo voy a anotar. Venga. Bueno, esto queda grabado, ¿no? Queda grabado, saldrá en Quiero ser podcaster, pero venga, repito. El primero es Podcastinitis. Vale. El segundo, Promo Podcast, aunque ha variado un poco los timones, ahora solo hace entrevistas, pero bueno, también sirve. Notipod, para noticias. Tengo este de Quiero ser podcaster. Otro que se llama Esto es Podcast 2.0 de Robert Sasuke. Muy nicho, que además estaban aquí antes, pero creo que ya se han ido. Hay otro que se llama El nombre del podcast, que este no es que hable de podcasting, sino que habla de podcast, recomienda episodios de podcast. Aunque en iVoox ahora hay uno que se llama Podcasters, que habla de podcasting. Sí, ahora han empezado hace poco dando tips sobre todo de... Sí. Hay otro que se llama La voz de mi marca, que es de podcast. Se juntaron Guillem Reculoms y no me acuerdo cómo se llama el otro muchacho. Ahora me van a matar. Celestino Mumbler también. Mumbler también habla de podcasting, sí. Hay uno, creo que es argentino, se llama Poscar. Poscar, okay. Como mal dicho, P-O-S-C-A-R, Poscar, que habla de podcasting. Me gusta. Está el de Vía Podcast, luego tengo el evento de Podwoman, el evento de Podtalks, que también hablamos de podcast, y el de Objetivo Podcast de Iván Pachi. O sea que a ver los hilos, que gente que hablamos de micros y de recomendaciones y de cómo... Pero me gusta que aparte de Quiero ser podcaster conozcas pocos. No, sí, aparte del tuyo, pues lo conocía poco. Mumbler y a ti os escucho mucho, pero no suelo entrar mucho en Spotify para escuchar podcast, sobre todo música, lo oigo ahí, tengo el premium, la verdad que no escucho podcast por ahí, debería hacerlo más, pero pues si recomiendo alguno, es que yo oigo mucho por iVoox. Y algunos, la mayoría son de Originals, caso de Tiempo de Culto, que me parecen unos fenómenos, con los aristócratas también, que son podcasts de humor, y después, bueno, los clásicos Nadie sabe nada,
Las Noches de Ortega. Yo creo que como podcast de humor, que la gente se escuche Las Noches de Ortega, porque va a alucinar de lo que es un podcast, sobre todo bien hecho, bien cuidado, y que al final todas las voces son la misma persona. Que cuando uno lo escucha no se lo cree, pero es que todas las voces las hace él. Sí, sí. Y es un escándalo, de verdad. Y es su humor, yo oigo mucho humor y después, bueno, todo lo que es el apartado de más friki, pues bueno, la órbita de Endor es clave. Y también Destino Arrakis, en fin, que hay mucho contenido. Podcasts no faltan. Lo que faltan son financistas, ¿no? Que dirían en Nueve Reinas. ¿Cómo es esto? ¿Finansistas? ¿Qué es esto? No, es una escena de Nueve Reinas, una película argentina con Ricardo Darín, que decía, es que no sé si puedo reproducir el diálogo entero, pero se encuentran en el baño los dos protagonistas y uno, Ricardo Darín, le dice al otro, soltando papeles de baño encima del lavabo, le suelta a uno y le dice, ¿te dejarías coger es lo que la gente se imagina en latinoamericano, ¿te dejarías coger por 1.000 pesos? El otro le dice que no con la cabeza. Le suelta un taco más grande, ¿te dejarías coger por 5.000 pesos? El otro le dice que no con la cabeza. Y ahora coge un puñado muy grande, lo suelta encima del lavabo y le dice, ¿te dejarías coger por 1.000.000 de pesos? Y ya el otro duda con la cara y le mira y le dice, no faltan putos, lo que faltan son finansistas. Muy bien. Tal cual. Ahí lo dejamos. Bueno, ha sido un placer compartir ese rato contigo y nada, animo a la gente a eso, si os gusta el mundo del podcasting no lo dejéis, yo creo que esto va más, no va menos. Hombre, y tanto. Aunque ahora parece que el vídeo está entrando mucho y mucha gente hace podcast en vídeo, que ya eso es televisión más que podcast, pero el podcast yo creo que está más fuerte que nunca. Mirad Estados Unidos, aunque sea un mercado completamente distinto, pero mirad allí y seguir haciéndolo, creer en un proyecto y no dejarlo. Yo creo que el vídeo está enfocado a traer famosos. Esa es mi teoría. Traer famosos y meter marcas visibles. Porque si no, que la gente que más le da verme o no verme. Yo hago clips de vídeo cuando grabo charlas, lo hago por StreamYard. Y bueno, no está mal cuando haces un podcast y has tenido una buena charla, sacar un par de clips interesantes para seguir alimentando durante la semana hasta el siguiente podcast el contenido del que ya has hecho, poniendo ese enlace a podcast completo, ¿no? Y yo lo hago siempre porque me da contenido para redes y así alimento un poco la semana hasta el siguiente programa, como digo, semanal. Sí, el vídeo tiene una atracción, me imagino que es cultural, de que hemos estado todo el día, toda la vida viendo la tele, y yo veo a veces podcasts conversacionales en YouTube y digo, qué absurdo, que estoy viendo como habla uno, pone la cámara, pero no sé qué hago aquí perdiendo 2 horas cuando puedo estar, yo sé, poniendo lavadoras y oyendo el mismo programa. Sí, tal cual. Pero bueno, supongo que es cultural. Así que, pues eso, seguiremos. Muchas gracias, Juanma. Y que vaya un abrazo fuerte y a seguir igual de bien. Y ¿vale? nos vemos por los Madrids. Seguro. Chao. Hasta luego. Quiero ver si puede conectarse el micro Marta San Mamet, que hace mucho que no hablo con ella, por cierto. Pero bueno, se une. Muy buenas. Parece mentira que tengas que montarte un space para hablar. Para que tú y yo hablemos. Pero qué perro eres, ¿eh? Oye, que esto sale en mi podcast, que llamándome perro. Que sí, oye. Qué maravilla poder, que te mando un abrazo enorme porque te echo de menos en mi vida. Ya. ¿Te acuerdas a las 7 de la mañana cuando estabas ahí con Madresfera? Claro, sí. Ahora cuando a veces ya no consigo levantarme tan pronto y cuando lo consigo digo, ¿cómo hacía yo esto cada día? Ya. Es complicado. Mira, pues primero, cuéntame. Felicidades, que desde luego tú eres un OG, como dicen ahora en todo este mundo donde me he metido. Un original, porque es que yo ya hasta la vida en podcasting. Sí. O sea, que felicidades. O sea, pues sí. Antes a ti que a nadie, porque yo he aterrizado. No me has visto qué peligro tengo. Cuéntanos ahora, ¿qué podcast haces ahora? Mira, os cuento. A ver, primero, esto es una estrategia absolutamente de marketing lo que yo me monté. Porque veía cómo estaba el patio, me he enamorado perdidamente del metaverso, de los NFTs y todo esto, que para los artistas, pues hombre, yo diría que el NFT es importante porque es muy interesante. Aunque se haya metido una leche la blockchain, o sea, no la blockchain, ciertas criptos. Ostras, me está petando la cabeza, ¿eh? O sea, aquí de la última vez que te vi, estabas haciendo como murales de manualidades con flores. Sí. Y ahora me estás hablando de metaverso. O sea, hace mucho que no hablamos. Sí. Hace mucho que no hablamos. No, a ver, sigo pendiente del residualismo porque nos va a la porra el planeta.
y hice el manifiesto de arte residualista y sigo haciendo cosas y cada vez que me llaman a un sitio yo trato de colaborar. Lo que ocurre, claro, ¿qué pasa con eso? Pues que, ya sabes que soy inquieta. Entonces eso ya lo tenía ya súper apurado. O sea, tú ahora como artista te estás metiendo en el metaverso. En cuestión de 6 meses, en 6 meses me he empollado cómo mintear, cómo abrirte los markets, que es la leche, cómo abrirte las wallets, cómo eso, a cuánto está el gas, qué horas son las buenas para... Bueno, la leche. ¿El gas? Eso nada, en cuestión de 6 meses. El gas no es el que viene aquí a ponerme para la caldera. No, ni el ruso. Ese es otro tipo de gas. Este no creo que lo corten. Bueno, no lo sé, nunca se sabe. Yo creo firmemente en la blockchain como un lugar de esperanza y creo firmemente también en el metaverso bien hecho y lo que va a llegar. Entonces, mira qué me pasó. ¿Tú crees que está ahora el metaverso como en 2010 el podcasting? Justo, Sune. Muy bien, perfecto. Tú sabes que yo soy una junkie del podcast. Tú y yo ya, ¿cuándo nos conocimos? ¿Lo menos hace 10 años? ¿O es un porrón de tiempo? No, estaba lo de Madresfera 4 o 5. Era en algún evento 4 o 5. Que te vi por ahí, sí. Muy bien. Bueno, en ese tiempo yo decía, joder, cómo se está poniendo el mundo podcast, cómo va para arriba, esto es la leche, es un momento para hacer algo aquí. Bueno, pues ya ha petado. Y está claro que ha petado este año y un poquito el anterior. Y ya lo que ha llegado, o sea, ya no hay ni burbuja. Pero cuéntamelo por orden, ¿eh? Cuéntamelo por orden. O sea, antes, en esa época, tú empezaste a participar en un podcast. No, hombre, yo sigo en la escóbula de la brújula. Bueno, pero empezaste ahí, en la escóbula. No, sí, bueno, es verdad. Me dio el ataque después de ser muy oyente y todos los que habéis nombrado, todos los escucho. O sea, me ha dado miedo. He dicho, Dios, qué yonca. O sea, me los meto en vena. Es que todos los... Por supuesto, me quito el sombrero con Almudena Ariza. Uno que no hemos nombrado, Sune, que tú fuiste el primero que lo produjo. El de Mar de Frades, el de Nuria. Bueno, el gabinete de curiosidades. Gabinete de curiosidades, efectivamente. Mar de Frades es el spin-off. Sí. Eso, el spin-off. Por favor, para quitarse el sombrero, gabinete de curiosidades, pinchároslo. Os va a encantar. Además, es evergreen, es un contenido que jamás pasa de moda. Antes hablaba con una amiga que le he dicho, tú tendrías que hacer algo en Podium Podcast. Y me dicen, ay, no sé, es que yo no me veo ahí. Pues esta conversación de yo no me veo ahí, la tuve con Nuria Pérez hace 4 años. Qué tía. Hace 4 años yo le dije, ¿por qué no Podium, no sé qué? Porque ella es un fan de la escóbula, dice que algún día quiere ir de invitada. Y oye, pues porque su padre... porque además es una invitada... Sí, porque su padre lo escucha, es fan de ese podcast. Y yo le dije y me decía, no, pero esto es otro nivel. No sé. Y ahora, mira, está como abanderada de Podium. Qué tía, es que es maravillosa. Y cuando el trabajo se hace bien, con tanto cariño, sobre todo con tanta verdad. Es que esa chica iba con mucha verdad, porque... Unas cosas que a mí me molestan, por eso yo soy como cojo un libro que no me ha enganchado el primer párrafo y lo cierro. Y con los podcasts me pasa lo mismo. Si no me engancha bien en ese primer, ¿verdad? Es muy difícil. Entonces hay gente que no es veraz. O sea, tú la escuchas y te das cuenta de que está o bien leyendo un texto que sí, es un guión estupendo y se lo ha currado durante un montón de tiempo, pero yo qué sé, yo entiendo el podcast de otra forma. Bueno, por partes. Entonces mira qué me pasó. Lo digo porque a la gente le puede venir bien. Siempre y cuando no tengan un interés muy crematístico detrás, porque todavía el monetizar el podcast está va a llegar porque las marcas lógico, esto algo me dice que nos va a petar la cabeza. Cuando te escuchemos nos va a petar la cabeza. Prepárense todos. ¿Por qué? Pues no lo sé, porque intuyo que vas a explicar cosas que voy a alucinar, que la mitad no voy a entender porque no he llegado a aprender eso. Que sí, si lo he hecho yo, hijo mío, si es lo que yo digo, por favor, mírame a mí. Si yo he conseguido tener mis NFTs en el metaverso de las narices, por favor, que no conseguirá el resto de la gente que tiene la mente más ágil. Pues entonces yo dije, vamos a ver, Marta, no conoces a nadie dentro del mundo del metaverso ¿Qué puedes hacer? Yo digo, ya está, me ocurre un podcast, invito a la gente. Entonces eso es lo que he hecho. Entonces yo me voy a los cracks. Un podcast donde invitas a gente... A ver, espera, ¿cómo se llama? Exacto. Se llama Metadamas del Metaverso, perdón. Porque yo voy a ir buscando mientras. Metadamas, sí. Bueno, entonces lo que yo hago es ficho a gente que veo en LinkedIn y los pesco. Bueno, y en LinkedIn están como locos que los invites en LinkedIn. Claro. Entonces me meto y le digo, oye, cómo me gusta, no sé qué, no sé cuántos y tal. Claro. Entonces le invito. Entonces, ¿qué hacemos? Durante esa... que yo no tengo control porque lo hago con Zoom,
y no sé cuánto tiempo dura. Entonces, hablamos muchas veces de todo menos del metaverso. Es la realidad. Porque a mí me da lo mismo. Yo lo que me interesa es la gente que hay detrás de cada historia. Esto, claro, tip importante, ¿no? Esto quiero frenar ahí porque muy importante, ¿sí? Gente que diga, o sea, también es una manera de, entre comillas, monetizar, o sea, conseguir contactos que te ayuden a tener a algo, en este caso, a entender el metaverso. Claro, entonces yo ahora mismo ya tengo 18 capítulos. Bueno, pues son 18 personas de quitarse el sombrero, maravillosas y fantásticas, que ya están dentro de mi tribu. Entonces yo en cualquier momento siempre puedo decir, por ejemplo, he traído a mucho artista, pues yo no entendía que un artista pudiera estar ganando pasta con esto. Exacto. ¿Cómo narices lo hacen si esto? Yo empecé diciendo, pero si esto es un JPG. Vamos a ver, a mí qué milonga me está contando esta gente. Claro, cuando ya he tenido a gente importantísima, a Gala Mirisa, que es la tía que hizo la portada de él, y el primer NFT, la historia, en una revista. O sea, tenía gente que merece la pena, pero claro, es verdad que luego, yo qué sé, si lo escucháis, no sé, acabamos hablando de la mejor tortilla de patatas. O sea que, bueno. Pero la gente que como yo, que ha vivido el Top Manta, o sea, que nos daba igual comprar una peli donde salía una persona por ahí caminando con tal de verla, ¿cómo nos vamos a meter en una cosa que te digan, esta es la imagen original? Es como, pero si yo compro pelis piratas, sea un chico con una manta en el suelo. No, mira, o sea, la barrabasada mayor la he visto en un tío millonario de Miami, que es donde se está cociendo todo esto. De hecho, mira, Edgar Martín Blas, que es uno de mis invitados, ahora mismo está firmando en Miami porque su empresa la ha pillado una gente súper famosa de Beverly Hills. Y entonces, bueno, está ahí el tío ahora mismo, que es la primera empresa española que ha hecho pues eso, el pelotazo. Pero claro, para hacer el metaverso. ¿Cuál es el primer metaverso que han hecho? Es el de Deepak Chopra, que ha hecho su Chopraverso, se llama. Pero es que toda la gente lo acabará haciendo. Bueno, no me puedo meter ahora en contaros todo esto. Ya ves. Entonces la gente no puede subir y hablar, y un space está para que la gente te levante la manina y te cuente. O sea que, no, simplemente que me ha hecho tanta ilusión, porque te vi ayer en el que organiza Blanquiño, y me encantó verte. Digo, ay, pero Sune, por favor, que te quedo un poco perdida la pista. Estaba conduciendo y lo puse en el coche y estaba interesante. Estaba muy bien. Pues fíjate que yo había precisamente hablado con Blanquiño pues como 2 horas antes, porque había grabado La Escóbula, que sabes que han vuelto a hacer y tal. O sea, bueno, a ver, que yo soy colaboradora, no sabía. el núcleo duro son ellos, ¿no? Soy nada más que voy de vez en cuando, suelto un rollo y me quedo tan ancha, pero mira, estoy todavía allí, que ni me lo creo. Entonces, lo que os aconsejo, bueno, luego como hice, me compré un micro un poco cacorro, no, bueno, me lo aconsejó Espi, así que cacorro nada. Pero es bueno, 80 pavos, tampoco me maté. Bueno, no, pero ahora mismo por 80 hay micros guays para podcast. Eso es. Bueno, tú de cacharreo sabes más. Y luego unos casquitos y tal. Empecé a grabar ahí, que era un caos con Zoom, porque luego sí que tuve que pagar la clave del Zoom esta, porque si no se me cortaba la hora. Claro, es que 45 todo minutos... Pirata, o sea, todo, nada. 45 minutos sin Marta San Mamet no caben en la misma frase. No caben. Sufría y le decía al invitado, ay, perdóname, es que estoy pirateando esto, y claro, se me ha cortado. Y me miraban como diciendo, ¿esta tía quién es? Qué vergüenza más grande. Con directivos y con gente así, yo, mira, que es que no estoy pagando. Bueno, horroroso. Y entonces luego, claro, de Zoom me iba a Audacity, que es lo que hago. Por eso yo me tengo, que no sé quién ha dicho, Javier, que me ha encantado cómo hablaba, que él se escucha y que tú también obligas. Bueno, pues sí, efectivamente, os tenéis que escuchar. Entonces yo lo que hago es, escucho esa charla un poco porque hago una semblanza escrita de la persona que ha tenido la diferencia, y luego hago un dibujito que también lo NFTeo de tal manera que es original y se lo mando con su carátula, con su esta. Y ya está. Y lo que me viene a mí es bien, porque me están dando masterclass gratuitas. O sea, yo no me estoy pagando un máster. Tú, espérate, yo todavía voy 3 frases por detrás. Así que no viene. ¿Creas, NFTA, me imagino que si en algún momento le metes con algún software, una firma digital, alguna historia, y se lo mandas a él como original? Claro, la carátula su imagen. Normal, ¿cómo se llama? Sí, la carátula del podcast. Del podcast, eso es. Lo que tú cuelgas, porque yo lo subo todo. No sé qué te decía por ahí también que él trabaja con Anchor. Yo también. Yo lo tiro todo para Anchor y el feed me lo coloca en iVoox, en Spotify, en Apple y en otros más, que ahora no me acuerdo, que también me lo subo directamente. Y entonces, pero tú eres muy lista, ¿eh? O sea, tú estás haciendo que mucha gente que está dentro... yo soy una rata colorada, hijo. Claro, exacto. Como la rata gente que ya está dentro del metaverso está teniendo imágenes NFT tuyas, que llegará algún momento que alguien le diga, ¿y esto quién lo ha hecho? ¿Y por qué todos tenéis una imagen así? Claro, a ver, yo y entonces dirán, ha sido Marta. Yo mi idea...
Claro, yo lo que quiero hacer es vender mi arte, o sea, lo tengo claro. Entonces yo tengo ya un par de makers de market, o sea, de espacios donde se vende. Alguno te cuesta mucho entrar, ojito con esto también. Te hace, vamos, yo creo que te miran hasta las bragas que usas, o sea, es increíble el examen que te hacen. Entonces, claro, yo soy artista toda la vida, o sea, a mí tampoco me está costando tanto en cuanto a que yo tengo ya currículum. Entonces, lo que sí veo es que es una oportunidad de órgano, o sea, muy grande para la gente que de verdad es artista. O sea, el tiempo ese de la niña de 15 años que te hace 4 chorradas y te las mintea, eso se ha pasado. Y tú sabes, sí y siento interrumpirte tanto, porque es que si no, tengo tantas ideas que... ¿Sabes que hay aplicaciones? Lo que no quiero que la gente... No, a ver, que no me quiero tampoco apoderar de este espacio. Es que es un espacio para que todo el mundo hable. Entonces, claro, luego me entra a mí un complejo horrible. Luego lloras por las noches, seguro. Luego lloro y digo, ya está, le quita el espacio a Sune, ya estamos, Marta. Claro, luego me condeno. Bueno, hay aplicaciones de podcast, aplicaciones de escucha de podcast que están vinculadas con el metaverso, que tú, si la gente solo por escuchar allí tu podcast, te dan criptomonedas. ¿Esto existe? Ya, he subido, sí, existe. He subido, no te puede, Audius, creo que se llama. No lo sé, bueno, ahora sí, varios. Sé que Jorge usa uno y desde uno de México quería montar otro, o sea, hay varios. Sí, porque claro, a ver, vamos a ver. Yo estoy ahora mismo en un océano azul, porque yo soy de océanos azules. A mí donde hay mucho ruido... Océano azul es una frase hecha, ¿no? Todos los términos me los tienes que aclarar. O sea, no metas frases hechas. Esto es en business, en negocio. Vale. Hay inversores que se van a océanos rojos que están llenos de tiburones, te lo puedes imaginar. Vale. Océano rojo está lleno de sangre. Hay mucha gente que te puedo decir un océano rojo ahora mismo. Joder, pues que no me sale ninguna idea. Pues no sé, no me sale. Vale, o sea, estás en un sitio tranquila. Claro, el océano azul está limpio, está transparente. Entonces, el metaverso ahora mismo es un espacio limpio. Hay mucha gente que todavía no tiene ni idea de lo que significa metaverso. Muchísima gente que no sabe lo que es un NFT. Entonces, cuando tú entras aquí, hay mucha paz. Luego la comunidad es muy buena. Es muy agradable. Siempre te echa una mano. Hay gente estupenda. No hay nada de trolls. Todo el mundo te ayuda. O sea, creo que es un momento de creación. Y como todo, es muy bonito. Entonces, claro, es el nuevo Internet. Claro, la gente que lo está haciendo ahora, pues se trata muy bien. Luego ya se convertirá en un sitio tal. Y entonces... Yo, por ejemplo, me saldré seguramente, como me he salido de otras. Pero ya veo que aquello es masivo, pues ya no me gusta tanto. Entonces, claro, ahora mismo no hay podcast de metaverso, muy pocos. Y los que hay son especializados. Y luego, además, una tía ya, porque podcast de mujeres tampoco hay tantas. Entonces, claro, bueno, es que yo tampoco sé por qué lo llamo esto podcast. Si es que en realidad es una cosa como muy loca. Yo no creo, es que me tiene que dar hasta vergüenza llamarlo podcast. Lo más que hago es ponerle los niveles de volumen en el Audacity. Y entonces, actualmente, con el metadamas del metaverso, ¿qué estás consiguiendo? Después de 18 estoy consiguiendo conocer, lo primero, mi cartera. O sea, conocer a esa gente que de alguna forma tenía que llegar y que si no es por esto nunca hubiera alcanzado. Entonces, lo primero eso. Lo segundo, escuchar de la mano de verdaderos maestros qué narices es el metaverso. ¿Y qué es esto y qué se puede hacer? ¿Y qué va a ocurrir? O sea, lo que estoy yendo es a clases por la patilla. ¿Y tu intención es crear arte? Mi intención es en el metaverso. Ya sabes que me apasiona divulgación. Mi intención es que la gente no le coja miedo al metaverso porque no lo debe tener, porque creo que es un cambio bastante interesante. Es verdad que hay una parte de criptomonedas que no toco porque no me interesa el mundo DeFi, el mundo de comprar y vender criptos, no lo entiendo. Entonces, ni lo toco, ni además permito que tampoco se hable de ello. Entonces, yo solamente hablo de cultura, la cultura, las relaciones sociales. Traje a una maestra de yoga y estuvimos hablando de yoga. O sea, que es que lo que quiero que la gente pille, que el metaverso es nada más que el paso más de Internet. No hay, ¿sabes? No es el averno. Entonces, no creo que haya que tenerle miedo. Y el momento de entrar ahora y conocerlo, por lo menos, es ahora. Si no puedes crear porque te faltan las herramientas y porque es muy difícil, porque es verdad que lo es, y no puedes hacer una parte más activa, por lo menos escucha. Y que sepas qué es lo que va a llegar. Y si tienes hijos y les estás viendo jugar al Fortnite, no es nada más que un Fortnite. Claro, Fortnite es metaverso, Roblox es metaverso. Roblox, eso es. Los niños están todo el día con Roblox. Los niños, mira, los niños son la leche. Los niños ya viven en Roblox. Y además son los que verdaderamente van a abrazar esto. Sí, yo un día a veces, ya viven en ello. Cuando mis hijos tienen pues 11 años y 8, y al principio mi hijo con 9 o 8, no sé, ya jugaba al Roblox. Y un día me dice, juega conmigo. Y yo entré y dije, ¿pero este juego de qué va?
Y me decía, no, Claro. dentro hay muchos juegos. Y yo, pero ¿qué es este juego? No lo entiendo. Es como, no, tú eres este. Y ahora dentro elegimos el juego. Y yo, no, o sea, entonces, claro, cuando luego vino el mundo, esto me lo explicó antes de que llegara el metaverso. Entonces yo lo primero que relacioné esto es como es Roblox. Yo, mi avatar de Roblox, y dentro hago cosas. Es eso. Claro, nada más. Y luego también, a ver, se está regulando. Llevé también a un abogado que está hablando de las primeras leyes del metaverso porque están empezando a pasar cositas, o sea, es bastante regulado. Luego la blockchain es un sistema descentralizado bastante seguro para todas nuestras transacciones. O sea que, no sé. Yo creo que la gente le tiene que, no sé, se tiene que quitar un poco el velo y acoger algo que ha llegado. Pero vamos, que el tema es hablar de podcast, no de metaverso. Y nada, Sune, por favor, es que me quiero bajar ya porque es que sé que debes de estar perdiendo gente en la sala. Que lo único, nada, con todo cariño, un día si te apetece, como yo no sé manejar esto de los space y lo tengo que hacer, pero, joder, es que todavía no tengo ni idea. Pero tendré que hacer, un día si quieres, organizamos una mitad pod metaverso, si te parece. Porque, o sea, al mismo yo animaría a cualquiera que quiera sacar algo sobre esto que va a tener oyentes, ¿eh? Y sobre todo en español, porque casi todo está en inglés, que esta es una de las cosas que nos está pasando. Por eso yo tengo tanto tirón, porque claro, a mí me escuchan en Latam muchísima gente, claro. Claro. Madre mía, muy interesante este experimento. Este giro no lo vi venir. Vaya giro, macho, sí, es verdad. Yo solo entraba a decirte, Sune, qué alegría, por favor, que ayer te vi en la sala de Blanquiño. Pues de verdad sí. te lo digo, ¿eh? A las JPOD. Me ha gustado mucho. ¿A las JPOD te vas a pasar? Pues no tengo ni idea, me acabo de enterar. 15 de octubre. Pero es que no me considero podcastera, mira. Yo no me considero, esa es la cosa, que yo no me considero que esté haciendo algo como para llamarse podcast. Yo lo llamo porque sé que no puede ser otra cosa, o sea, audio. Pero estás en la escóbula, o sea, estás en la escóbula de la brújula y no te consideras podcast. No, bueno, eso sí, joder, es que esos son la leche. Ahí yo voy con la cabeza muy chiquitita donde me digan, te sientas aquí, pues ahí me siento. Muy bien. Todavía no sé ni cómo sigo. Pues bueno, recomiéndanos, que me gustan mucho. Recomiéndanos un podcast antes de irte. Bueno, aparte de la escóbula y el de, por supuesto, el de gabinete, sí. Uno que no sea de Podium ahora, porque sois muy corporativos, yo soy libre. No, joder, que yo no soy tu competencia para nada. Porque yo soy libre. Yo estoy con la escuela. La escuela está en Podium, pero no hay un casamiento formal, ¿eh? O sea, no estamos tan empodiumizados. Ya, pero has recomendado dos y los dos son de Podium. Sí, el de gabinete es de Podium ahora. Claro, los dos primeros años lo hizo conmigo y luego luego me dejó por Podium, se fue con Podium. ¡Ay, qué sinvergüenza! Claro. Uy, tengo que decir. Sinvergüenza, dice. Pero si está peores que los de Tamara. Pero si está contentísima. La bien que le va. Bueno, muy bien. El estoicismo, que yo estoy ahora mismo también muy estoica. Hay uno que se llama el estoico, que es interesante para un cambio de vida, para vivir de una forma así con menos estreses. El de fitness revolucionario también, que es un tío que es la leche para todo lo que es nutrición, salud y todo eso, que está fantástico. Pero si es que te puedo decir de todo. Si es que es horroroso. Yo tengo petao de suscripciones de podcast. No tengo oreja para tanto podcast. ¿Cómo has dicho? ¿Estoicismo? Estoy buscando estoicismo. El estoicismo podcast. Es fantástico. El estoico. Podcast os lo recomiendo. Y el de fitness, que el nombre es feísimo, pobrecito, pero ya no lo puede cambiar. El de fitness revolucionario, que parece que van a estar ahora ya hablando de cachas, pero que va. ¿No? Muy interesante porque también te habla de nutrición y todo eso, y es bonito. Y, ¿qué más? Pues si es que, no sé. Ay, el de Anne Gartiburu, un latido de más. Me llama la atención las entrevistas. Yo soy muy de entrevistas, me apasiona. A mí, mi queridísimo Fidalguito, por supuesto. Mira, te hablo de Podimo. Anne Gartiburu sacó podcast al final, ¿sabes qué? Anne Gartiburu ha sacado uno que se llama Un latido de más y lleva a gente fabulosa en entrevistas de una horita, muy a corazón abierto, muy bonito. ¿Sabes lo que me pasó una vez con Anne Gartiburu? Esto, mira, consejo para la gente. Yo ponía, no sé por qué he dejado de hacerlo, ahora que pienso, el podcast en Instagram TV, pero la foto, o sea, la foto con el audiograma y que chute. Sí. Y en una hora de conversación con EV hablé de Anne Gartiburu porque hacía entrevistas en la pandemia en Instagram. Esas son, solo que las graba. Vale, claro. Y entonces le dije, pues esto me está gustando mucho, pero que me gustaría que lo grabase mejor, con mejor sonido. Y entonces en el comentario le puse, menciona a Anne Gartiburu, pero yo no dije ni el minuto ni nada. Y se lo escuchó en Instagram y me respondió en Instagram y me dijo, pásame tu número.
Y 2 horas después estábamos teniendo una videollamada, Ani Gartiburu y yo, para que yo le hiciera como una asesoría del tema podcast para informarse. O sea, fue muy loco por ponerlo en Instagram. Y yo dije, pero se lo ha escuchado en Instagram. Muy bien, porque es muy... a ver, es una chica que hace muy bien su trabajo. Cuando alguien se toma en serio, lo que decíamos al principio, cuando alguien se toma en serio su trabajo, y con un respeto, desde luego, a quien te esté escuchando, eso tienes que tenerlo siempre, se nota. O sea, yo me he empollado en 3 meses lo que no está escrito, y mira que contigo he aprendido un montón, con Fran, por supuesto, y tú quizá también, y con toda la gente que estáis metidos de verdad en el mundo podcaster, pero aún así siempre te da un poco de vértigo, ¿no? Yo, por ejemplo, digo muchos tacos y a veces digo, tendría que cortarlo. Pues no lo corto. No lo corto, porque no sé cortar. Voy a meter ahí un corte que se va a notar un montón, no sé empalmar bien los audios. Entonces, mira, nada, pues cuando esto vaya bien ya te vienes conmigo, ya te contrato. Cuando ganes con los NFTs. Exacto. Mi tema son los NFTs y que estoy haciendo unas cosas preciosas con unas plantas y unas cosas que estoy loca con la naturaleza para cuando la gente eche de menos el mundo real, el mundo físico, porque el planeta se va a la mierda. Entonces que se van a poner delante de su pantalla a ver cómo eran las amapolas o cómo era una rama de violeta, ¿sabes? Porque se nos va a olvidar. El otro día, ¿dónde fue? Escuché algo de ciencia ficción o vi, no sé, y creo que es en esto de Santuario, creo que era, que una chica dibuja amapolas. Y la prota le dice, ¿y cómo es que dibujas amapolas? Si aquí hace mucho tiempo que nadie ve amapolas. Y ahora me has recordado. Claro, qué horror. Bueno, me he puesto ahora un poquito así. Sí, has tocado aquí, nos ha dado un revuelto de la vida. Nada, oye, que lo dicho, deja subir a la gente, por favor, te lo pido. Ha sido un placer estar. Sala, disculpadme, no vale en abucheos. No vale en abucheos. Un abrazo, es muy bonito. Muchas gracias, Marta. Un abrazo grande, chao. Bueno, no sé si alguien más quiere participar. Si no, damos por cerrado. Dejamos que si alguien quiere levantar la mano, puede participar para terminar. Y si no, pues nada. Tenía yo varias preguntas así para quien fuese subiendo. Al final no las he hecho, pero lo dejo ahí por si alguien me quiere seguir respondiendo en Twitter. Las preguntas eran, ¿por qué empezaste en el mundo del podcasting? ¿Cuál es tu objetivo de podcast actualmente? Que algunos os lo he preguntado. ¿Recomienda algún podcast? Esto lo hemos hecho. ¿Quieres agradecerle a algún podcaster su esfuerzo y trabajo? Este no lo he dicho, pero algunos sí que habéis agradecido. ¿Con quién te gustaría hacer un crossover? ¿Y a quién te gustaría tener de invitado o invitada en tu podcast? ¿Lo reflexionáis? Y me lo respondéis por Twitter. Y si no, lo vemos otro día, que me ha gustado esto, el Spaces este. Normalmente yo hasta ahora, o sea, he podido hacerlo, momento confesiones, porque yo a las 6 de la tarde, todos los viernes, en mi membresía de quiero ser podcaster.com, tengo un invitado en el que al primeros 20 minutos se graba para el podcast, que es como hablar de su proyecto, y luego nos quedamos de cháchara con algún tema que sea su expertise. Por ejemplo, en este caso, pues hubiese sido Marta, nos hubiese hablado de NFTs. Cuando vino Mitre me habló de la comunidad. Cuando vino Salud me habló de las redes sociales. Y esto se queda para los alumnos de Quiero ser podcaster que están suscritos. Y también ahora se puede escuchar ese episodio en Mumbler, solamente el episodio sin estar suscrito en la comunidad. Bueno, es un poco lío. Y justo hoy me ha fallado la invitada, que era Soy Podcastera, porque tenía una cosa, y he quedado con ella el mes que viene. Y por eso dije, pues lo que he hecho ahora es lo que suelo hacer en Zoom para mis alumnos que también tienen acceso libre. Si algún día falla alguien, pues volveré a una sala. Si no, pues podéis suscribiros a Quiero ser podcaster y tendremos estas charlas más con la gente. Así que muchas gracias a todos los que estáis. Feliz día del podcasting. Nos vemos por los podcasts y recomendad podcast porque a todo el mundo le gustan los podcasts, pero todavía no lo saben. Lo dicho, muchas gracias a todos los participantes. Hasta luego.